Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse a esta sesión de la certificación en trauma con enfoque psicosocial. Mi nombre es Aurelio Coronado y el día de hoy vamos a hablar sobre el uso de esta disciplina que es la victimología forense. El día de hoy vamos a hablar acerca de el uso de la victimología para la investigación, la caracterización y la documentación para poder hacer inferencias de graves violaciones a los derechos humanos. Les voy a presentar la disciplina. Es una disciplina relativamente joven. La victimología forense, digo, existen muchos antecedentes del uso de la victimología, sobre todo en el siglo XX, en Europa, cuando se empezaron a cuestionar, digamos, voltear a ver a la víctima cuando se estaba tratando de explicar un crimen, pero en lugar de voltearla a ver pues desde una perspectiva de vulnerabilidad, es decir, desde una perspectiva de cuáles son los contextos estructurales o condiciones de desventaja en donde se encuentran las personas, este, pues en realidad lo que sucedió al final es o fue pues que se utilizó. Dice Olivia, buenas tardes, doctor. Esta sesión es el inicio del seminario de análisis de contexto para la reparación de daño. Según yo, no, según yo es el de la certificación de contexto, ¿no? ¿O qué? ¿O estoy equivocado? Yo Sí, también me escucho. apunté a la que dice la compañera, profe, pero Sí, a ver, sí, porque es que, Hola, dime, te hola escucho. doctor, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. En efecto, esta es la sesión, estamos compartiendo la sesión con los estudiantes que ya tenemos de la certificación en trauma y es la primera sesión de los estudiantes del seminario. Vamos a abordar un tema que compete a ambos grupos. Ya, de análisis de contexto, ok. Sí, 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 por eso, es que juntamos con los de los otros. Y la idea, sí, ya, muchas gracias, gracias Olivia, gracias a todos. Sí, la intención del día de hoy es precisamente lo que les estaba diciendo, ver este, los elementos estructurales desde la victimología forense, sí. Entonces estamos acá los de reparación de daño, que ya hemos estado avanzando en el tema psicológico, digamos, del trauma, y el día de hoy vamos a ver precisamente los elementos estructurales asociados precisamente al cómo se utiliza el contexto para poder entender la violencia de nada. Y el día de hoy les voy a presentar un caso, bueno, les voy a presentar varios casos, pero un caso particular que sucede en la región de Puebla. Precisamente conocer el contexto poblano es fundamental, sobre todo alrededor en lo que ahora, bueno, en Tlaxcala y alrededores, hay un tema muy fuerte de explotación de personas. Y cuando se hacen investigaciones o evaluaciones en ese sentido, pues se suele obviar precisamente de dónde vienen las violencias. Y en lugar de documentar el contexto, pues en realidad el contexto juega en contra. Entender pues estos elementos estructurales no fue la primera, digamos, intención de la victimología forense, como les estaba diciendo, sino más bien la primera intención de los que hacen victimología forense era, como les decía, en lugar de hablar de vulnerabilidad, hablaban de riesgo. Es decir, decían, es que hay ciertas personas que acaban siendo víctimas de violencia, ¿no? Y entonces, ante ese supuesto, que es completamente verdadero, las personas que sufren violencia en general tienden a tener, de hecho, como le llamamos, o como se le llama tradicionalmente, un perfil, ¿no? Y un perfil es ciertas características. Estas características, por lo regular, se tratan de individualizar, es decir, tratar de ver, por ejemplo, que algo que puede pasar con víctimas de violencia es que, por ejemplo, sean mujeres, ¿no? Y entonces lo que se ve es el género en función precisamente del riesgo. ¿Cuál es el riesgo? La probabilidad de que una mujer acabe siendo víctima de violencia en comparación, por ejemplo, con un hombre, vamos a suponerlo, o una persona, o un niño, o una persona que se encuentre en discapacidad. Entonces, lo que hizo la primera victimología fue individualizar y personalizar estos riesgos. Y entonces lo que hacían era como de alguna forma establecer un perfil de la víctima y a partir del establecimiento de este perfil, pues establecían lo que le llamaban la victimología forense clásica,
era la idea de qué tan riesgoso era o qué tantas características tenía esta persona que le habían hecho incluso ser partícipe de su propia violencia, ¿no? Entonces, las famosas categorías de victimología tradicionales estaban basadas en qué tanto la persona había sido casi que culpable de su victimización. Y esto obviamente se fue como diluyendo, no quitando la práctica, sino más bien, pues ahora la empezaron a psicologizar, ¿no? Y entonces cuando la empiezan a psicologizar, empezaron a utilizar el famoso perfil de la víctima. Y ese siempre ha sido, digamos, uno de los problemas que hay en la investigación forense, ya que se parte de la idea del perfil de la víctima y del perfil del agresor. Y se está dejando de fuera el elemento central, precisamente, que es el contexto. Sin contexto es muy difícil poder entender precisamente qué es lo que está sucediendo. Vamos a hablar, pues, de esta victimología forense, que es la disciplina que da fundamento a lo que vamos a ver de análisis de contexto. Ahorita les voy a explicar eso. En Colombia nosotros precisamente tuvimos la oportunidad de colaborar con ellos del 2019 al 2022 más o menos, tanto en la consultoría, luego la certificación y capacitación y luego el diseño de un protocolo que se llama Protocolo de Caracterización Victimológica. Este protocolo de caracterización victimológica es parte de la unidad de análisis de contexto. Déjenme se las muestro para que la tengan, para que la tengan presente. Miren. Este es, creo, el punto fundamental, mire. Este es el protocolo. Este que están viendo ustedes en pantalla. Se llama Protocolo para la Caracterización Victimológica en Graves Afectaciones contra los Derechos Humanos. ¿Cuál es el objetivo de este protocolo? Fíjense cómo se redactó, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en el diseño de este protocolo junto con la maestra Valeria Baltazar y dice establecer lineamientos técnicos y científicos, esto es importante, científicos, es decir, esto es una prueba forense y esto es uno de los elementos con los que iniciamos este protocolo, porque originalmente la investigación de las víctimas era presentado en Colombia y en muchos lugares. Se entiende, por ejemplo, a un investigador criminal como una persona que va a aportar evidencia. Entonces, es una persona que generó varias entrevistas, un policía, por ejemplo, con entrenamiento para investigación, y luego va a ir a juicio a presentar lo que él escuchó, lo que él investigó y lo que él encontró. Esta prueba es una prueba testimonial, ¿no? Es una prueba que él efectivamente por sus propios ojos, por su propia presencia, vio los hechos. Este elemento es muy importante. Luego en la investigación penal se suele perder esta parte del investigador o del investigador, es decir, alguien que va a los terrenos, que va al territorio, como dicen ellos. Y entonces lo que sucede muchas de las veces es que por parte de solamente la documentación de la evidencia y obviamente algunas entrevistas con las personas alrededor del crimen, van a juicio y los presentan. Lo que quería hacer la Fiscalía de Colombia era presentar esta investigación, pero como prueba pericial, ¿no? Para los que no estén metidos en el tema, hay que hacer una distinción entre lo que es la opinión forense y, digamos, la presentación como testigo, ¿no? El testigo es una persona que, como que les decía, de manera presencial vio los hechos. Estos hechos pueden ser la entrevista, lo que le dicen, puede haber estado en la escena del crimen, pudo haber preguntado a vecinos, pudo haber ido, como les voy a mostrar ahorita en el caso que les voy a enseñar, pudo haber ido ir a ver el local en donde asesinaron al tratante que tenía 2 personas encerradas, puede revisar cámaras, puede ver las cámaras y puede luego ir a juicio y decir, yo vi las cámaras y esta persona coincide con esto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la diferencia con un científico forense es una persona que puede dar una opinión. Y esto es fundamental. Piénselo usted y en el juicio realmente solamente hay 2 personas que pueden opinar y que su opinión puede ser utilizada como evidencia o que se va a tomar en cuenta, ¿no? Una de ellas, pues es muy claro, es el juez o la juez, ¿no? La única persona que opina, una sentencia es un juez, una sentencia es una opinión, es decir, es una percepción,
una perspectiva que tiene él, el juez o la juez, a partir de su trabajo, a partir de lo que ha visto, a partir de los lineamientos, y el perito es otro que puede dar su opinión. Por eso se pelea tanto que sea forense algo, porque el perito no necesita estar ahí. Por ejemplo, ahorita que les voy a enseñar los que son los análisis de contexto, se van a dar ustedes cuenta que el análisis de contexto, pues en realidad no se hace necesariamente yendo al territorio, ¿no? Más adelante, cuando avancemos en estos temas, les voy a enseñar, por ejemplo, lo que estuve trabajando yo en Oaxaca. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la Fiscalía de Oaxaca aplicando este protocolo que hicimos en Colombia. Este protocolo se publica en el 2022, creo, y para el 2024 ya lo estábamos aplicando en Oaxaca, en casos precisamente en donde van a haber situaciones muy similares a la que les voy a enseñar, pero ahí particularmente eran crímenes contra defensores de derechos humanos, que es el tema central precisamente en Colombia. Para poder entender la caracterización victimológica, es decir, cómo se investiga, es importante entender dos elementos centrales de la investigación criminal y forense. El primero es que solamente en los casos que estamos viendo, solamente tenemos acceso a dos elementos. Uno, la víctima, ya sea una persona desaparecida, ya sea una persona, obviamente el cuerpo de una persona encontrada, ya sea una persona que va y denuncia, como es el caso que vamos a ver de víctimas de trata. Ese es un elemento central. Y número dos, el territorio donde sucede. Es decir, estos son los dos elementos centrales, dónde suceden los hechos o dónde se supone que sucedieron los hechos. Por ejemplo, una desaparición. Ahorita les voy a enseñar un artículo que publiqué precisamente con las Naciones Unidas sobre el tema del uso de la victimología para la investigación de desaparición forzada. Y básicamente lo que nosotros decimos, estudiar a la víctima implica, como les digo, reconocer que lo que tenemos es una persona y por lo tanto hay que conocer todo sobre ella, y un territorio, y por lo tanto hay que conocer sobre ese territorio. Y segundo, es secundario el agresor. ¿Por qué digo que es secundario el agresor? Porque lo que primero que suelen hacer los investigadores, pues es ir a atrapar a alguien, ¿no? Es ir a capturar, a detener. Y el problema que sobre todo vemos en nuestros sistemas saturados es que luego los peritos lo que tratan es de probar que esa persona detenida es el culpable, ¿no? Es decir, tratan de probar la hipótesis del Ministerio Público. Y eso se vuelve problemático porque entonces nos perdemos de otra vez los elementos centrales de un crimen, que es la víctima. Es decir, por más que se trata de poner a la víctima en el centro, acaban poniéndola como una evidencia más para meter a alguien a la cárcel. Y de ahí parte realmente el análisis de contexto. Dice Rosa Maya, doctor, guardando toda proporción, ¿esto sería algo parecido a la autopsia psicológica? Sí, muy buena observación, Rosa. De hecho, te soy muy honesto, yo inicié esto, déjenme se los muestro, aprovechando que estamos hablando de eso, déjenme se los enseño. Tuve la oportunidad de publicar un capítulo, dice Oliver, la víctima y el contexto como fuente consultante de un mismo perfil de víctima. Sí, o sea, lo que nosotros decimos es, primero hay que conocer a la víctima, ¿no? Entonces, por ejemplo, la víctima va a tener características, pues, interseccionales, ¿no? Interseccionales me refiero a género, me refiero a clase social, me refiero, por ejemplo, a discapacidad, me refiero a identidad indígena, y de inmediato estas características nos van activando ciertas cosas. Miren, déjenme les enseño el capítulo y se los paso, perdón, el artículo que escribimos al respecto. Me lo busco por aquí, si no lo busco en internet, se los enseño, está muy fácil. Autopsia. Fíjate que yo me clavé mucho con el tema de la autopsia psicológica, precisamente porque me la encontré en un caso que estaba investigando de feminicidio. Cuando yo investigué el caso de feminicidio no me acuerdo quién, creo que fue en el 2015 o 2016, fue el caso de Julia, una adolescente, ya me acordé, una adolescente, acá está, que fue acusada del asesinato de su padre. Y entonces a la hora de hacer la investigación, le comparto, déjeme ver si aquí se puede bajar el PDF. Aquí está.
y les decía, y lo que me encontré fue que el protocolo para juzgar con el modelo de protocolo para investigar feminicidios, se los paso en el chat para que lo tengan. Este es un artículo, pues la verdad, ya tiene rato, ya, o sea, obviamente hemos superado un poco estas primeras propuestas. Aquí lo que queríamos hacer era hacer una propuesta de autopsia psicológica empleando algo que en el momento nos llamaba mucho la atención, que es la sociometría conductual, que lo que se basaba era la idea de aplicar una serie de instrumentos, inventarios diseñados para el propio caso, aplicados como para, sobre todo para hacer las entrevistas, ¿no? Porque este primer acercamiento, te estoy hablando de cuándo fue como el 2000, creo que el 2013, fíjense, no, fue hace mucho tiempo. La primera intención era como mejorar la autopsia psicológica, o sea, como mejorar las entrevistas. Pero honestamente después me di cuenta de que no iba por ahí. O sea, que un psicólogo, una psicóloga no podía determinar la autopsia o no podía hacer una autopsia simplemente porque eso implicaba, si lo piensan, una reconstrucción. O sea, es decir, que yo vea ciertos elementos previos. Por ejemplo, ahorita estoy teniendo un caso muy mediático hace unos 2 años, que involucró un supuesto homicidio-suicidio. Una pareja de personas que estaban metidos en temas políticos y eso, ambos hombres, ambos de la comunidad LGBT, uno con un perfil público muy grande, uno de ellos aparentemente asesina al otro y luego se suicida. Esto puede pasar. Yo, por ejemplo, lo he visto mucho en temas de violencia de género, de feminicidio, el asesinato-suicidio. Particularmente, no sé, me acuerdo un caso que hubo en la Ciudad de México de 2 policías ministeriales, una pareja, hombre y mujer. La Ministerio Público, la Policía Ministerial, perdón, se va y se esconde, de hecho, en la fiscalía. Él entra, la asesina y luego se dispara. Entonces, no es algo que esté fuera de la regla, pero si lo pensamos, muchas de las veces la pericial psicológica o la autopsia psicológica se suele hacer de esa forma. Van y le preguntan a la gente si había antecedentes, y el problema de esto, pues son varios, ¿no? Uno de ellos lo apuntaba el Observatorio Nacional de Violencia de Género, que decía, bueno, pero es que el problema de la autopsia psicológica es que piensa en términos clínicos. Y entonces cuando vas y le preguntas a las personas que pues conocieron a la víctima, pues muchas de las veces te van a decir que sí estaba en una depresión, ansiedad, o que estaba, por ejemplo, con ideas suicidas, pero eso también le puede pasar a personas que están con violencia de género y que acaban asesinadas. Es decir, el suicidio está relacionado con la violencia. De hecho, el suicidio es un hecho violento. Es parte de las violencias que más quitan vidas en el mundo, pues. Entonces, ahí es donde vino el cambio. Efectivamente, muy buena observación. Esto era la autopsia psicológica, y lo que hicimos posteriormente fue convertirla a esto, que es que la autopsia sea parte de un proceso que esté en 3 niveles. Es decir, tú no vas a hacer, y eso es un poco lo que propusimos en este protocolo, tú no puedes hacer inferencias o no podemos hacer inferencias si no hacemos estos niveles primero. Déjenme se los presento. La idea es que en el tercer nivel precisamente es donde vemos los efectos de la violencia y es donde analizamos el contexto. ¿Cuál es el primer nivel? Bueno, pues esto se refiere al primer contacto con el caso. El problema, por ejemplo, de la autopsia psicológica o la autopsia psicosocial es que suelen, por ejemplo, empezar a hacerse interpretaciones aquí. O sea, llegan a la escena del crimen y empiezan a decir, sí, por ejemplo, la clásica, ¿no? En su momento, cuando empezó la violencia, ahora que hemos normalizado, cuando empezó la violencia del crimen organizado, algo muy común es que no se investigaban los casos de manera adecuada porque decían, es una ejecución, ¿no? Este es un tipo, hay todos los indicios de ejecución. Y eso lo hacían, pues, para pasarle el caso al gobierno federal, por ejemplo, porque los estados estaban rebasados mucho y siguen rebasados, y el gobierno federal está rebasado por la violencia que existe. Entonces, muchas de las veces se determina qué sucedió cuando recién llegan a la escena. Uno de los elementos más comunes, por ejemplo, es el suicidio. Y ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, un caso donde tuvimos una persona en donde se estaba discutiendo si realmente era víctima de suicidio, es decir, ella misma se quitó la vida,
o si la habían asesinado. Entonces, ¿qué se supone que debemos de hacer al principio? Lo que no debemos hacer es interpretar. Aquí entonces lo que se hace es un proceso de exploración de información. Esto para mí fue muy importante decir, es que tenemos que explorar la información. Y explorar la información implica abrir el abanico de lo que va a entrar al caso. En un primer momento, lo que suele hacerse es lo contrario. Dicen, es que tenemos este detenido, fue un suicidio y todo aquello que suene a otra hipótesis no se quiere ver. Esto no saben, si ustedes entienden esto, les va a cambiar la forma en que leen los expedientes. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el expediente de principio a fin, ustedes se van a dar cuenta cómo se dicen unas cosas al principio que generan luego que se hagan otras acciones para reafirmar o tratar de corregir lo que pasó al inicio. Es decir, muchas de las veces una carpeta no es el resultado de una investigación, digamos que como la ciencia, ¿no? Exploro, establezco hipótesis, las pongo a prueba, si esto no funciona, pues me voy a otro lado. No, va como una flecha, ¿no? De esto pasó, esto pasó. Y eso está asociado, por ejemplo, a que suelen salir las autoridades al otro día a decir, esto fue suicidio, no hubo crimen organizado, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió en el CCH, ¿no? Lo que vieron, no sé si vieron esto, el asesinato de un estudiante en la preparatoria del CCH en la Ciudad de México por una persona era como una guadaña, y va y lo asesina, y este es un acto de lo que en Estados Unidos se le llamaría un school shooting, pues, ¿no? Un mass shooter es una persona que va a la escuela, que tiene una motivación ideológica, como en el sentido de, sobre todo está muy asociado ahorita a movimientos de derechización de jóvenes. Está pasando mucho que jóvenes, muy jóvenes, sobre todo hombres, están radicalizándose porque pasó la pandemia durante su adolescencia o su propia infancia y empezaron muchos de ellos pues a ver empezaron a entrar estos foros y de ahí fue que tomó impulso y fuerza el movimiento que le llaman el movimiento Incel. Y el movimiento Incel es un movimiento, pues mira, es complicado explicarlo. Yo me he metido al tema porque publicamos un capítulo de un libro que hablábamos sobre eso, sobre la investigación de estos tiroteos escolares, e incluíamos como parte de las personas que solían cometer o los perfiles que cometían este tipo de crímenes, pues nacionalistas blancos. O sea, muchos casos son personas, por ejemplo, lo que sucedió en El Paso, sí fue en El Paso, no sé si se acuerdan ustedes de una persona que fue a dispararle afuera del Walmart, sobre todo a personas latinas, ¿no? Lo mismo sucedió en Búfalo, lo mismo sucedió en Orlando, ¿se acordarán ustedes? Un tirador que entró en un club LGBT a también asesinar personas. Por lo regular, estos son hombres que se van radicalizando a partir de foros que los pueden encontrar en 4chan y todo eso, ¿no? Pero ¿a qué va toda esta historia? Bueno, sucede el crimen del CCH y al otro día ya salen las autoridades a decir, vamos a revisar las mochilas, por ahí un psicólogo le dieron una entrevista y dijo que el asesino seguramente asesinó porque en realidad quería matar a su madre. O sea, todo menos ver el contexto, ¿no? Todo menos ver cuál es el origen histórico de esto que está sucediendo. Entonces, por eso es muy importante que se tengan estas fases. O sea, nosotros estas fases las propusimos originalmente en el protocolo de Colombia y ustedes van a ver cómo ahora ya se están utilizando en México, las hemos incluido en varios protocolos. Entonces, para mí es muy importante la palabra exploración. Yo creo que la habilidad, yo diría fundamental, que hay que ir desarrollando, porque es algo que siempre es una tentación no hacerlo, es llegar con la cabeza abierta a hipótesis a cualquier caso. O sea, es decir, cuando veas un dato, sí incorpórale una hipótesis, sí vete, o sea, sí métete así de, sí, por esto, y vas a ver cómo se empiezan a conectar las cosas. Pero luego sucede que te das cuenta de una evidencia que no coincide y en lugar de decir, bueno, ahora me voy a ir igual de intenso, pero con esta hipótesis, como que trata uno de hacerlo a un lado. Y eso pasa mucho. El problema más severo creo que tenemos como seres humanos es que no nos queremos hacer responsables de que a veces no tenemos la razón. Y en una investigación criminal hay mucho ego de por medio, hay mucha pues, actitud machista, hay mucha actitud de jerarquía,
y entonces alguien decide que pasó algo, esa persona muchas de las veces no sabe de lo que está hablando, y por eso es muy importante, y nosotros lo poníamos en el protocolo, que cualquier caso requiere un proceso de exploración de información. Y esta exploración obviamente tiene que llevar a la recolección y descripción de los elementos encontrados. Es decir, se tiene que recoger información aunque en el momento no parezca útil. Esto resulta muy evidente. Miren, mientras voy enseñándoles esto, voy a aprovechar para mostrarles este caso, que fue uno de los primeros casos donde utilizamos precisamente esta metodología, que es precisamente una grave violación a los derechos humanos, que es un feminicidio, para que veamos un ejemplo. Este caso que están viendo en este momento en pantalla es un reporte que se los voy a hacer llegar, déjenme se los paso de una vez para que lo tengan. En este ya lo publicamos en un libro, ya el caso está muy, pues no pasa nada que lo tengan completito. Ahí está. Este es el caso de esta mujer que están viendo ustedes en pantalla, se llama Janet Torres Briceño, una mujer de Aguascalientes, una mujer joven, una mujer que fue supuestamente, según su esposo, encontrada en su baño, en el baño de su departamento que compartía con su pareja, colgada, y que pues había por mano propia cometido suicidio y llevaba 9 horas colgada en esa situación. Miren, aquí está la tabla del contenido. Le voy a ir mostrando algunos elementos para que vean cómo este reporte lo entregamos en el 2018, sí, en el 2018, y fue uno de los primeros ejercicios que hicimos de seguir el protocolo de feminicidio, que les digo que precisamente hablaba de una autopsia psicosocial, y sobre todo hablaba no de contexto, sino hablaba de circunstancias, decía. El protocolo dice, uno de los pilares fundamentales de la investigación de feminicidio son las circunstancias, es decir, lo que rodea al crimen, no solo el crimen. Y ese mismo protocolo advierte que uno de los errores más comunes para la investigación de graves violaciones a los derechos humanos es centrarse en lo que le llaman la prueba directa. ¿Y qué es la prueba directa? Una huella, el reconocimiento de alguien, ¿no? Yo lo vi. No digo que esas pruebas no se deban de utilizar, lo que digo es que muchas de las veces la investigación se detiene cuando llegan a eso. Y el problema, y ahorita vamos a regresar al protocolo, es que se necesita más bien un marco interpretativo basado en el contexto. Déjeme solo adelanto. De hecho, el protocolo para eso sirve. El protocolo de caracterización victimológica dice, lo que tenemos que hacer con la víctima es, a partir de ella, generar un contexto, pero de sus características, de ella, de sus condiciones. Porque un error que se suele hacer al investigar el crimen es que se agarra el contexto como si fuera, no sé, ficha bibliográfica del lugar donde sucedió, ¿no? Entonces dicen, no, pues la mataron en los Altos de Jalisco. ¿No? Entonces, los Altos de Jalisco es una zona donde en los últimos años el crimen organizado ha cooptado instituciones. Está muy bien, pero ¿qué tiene que ver con esa persona en particular? ¿De dónde es, pues? Entonces, el problema del análisis de contexto es, otra vez, que a veces como que opera fuera de la propia investigación. Y entonces los que hacen análisis de contexto más o menos les dan algunas cosas, se lo mandan a la investigación, y los que están haciendo investigación lo ven y dicen, bueno, pues esto para qué, ¿no? Y el protocolo trata de resolver ese problema. Esta metodología que les voy a enseñar le llamamos la metodología micro, porque parte de un caso, macro, porque a partir del caso vemos que elementos estructurales se desprenden, y luego a partir de eso, micro, regresamos al caso para hacer algo con el análisis de contexto. O sea, el análisis de contexto no nomás es para tenerlo ahí, es para decir, entonces esta evidencia significa esto, por ejemplo. Esa es la diferencia. O sea, por ejemplo, bueno, ahorita que les hablamos del de Colombia, les platico algunos casos que tuve allá, precisamente de graves violaciones a los derechos humanos. Déjenme les muestro este ejemplo para que vayamos viendo los niveles que les he comentado de análisis. Este es digamos, el índice. Si se fijan, es un índice, pues, o sea, tratamos de hacer diferentes análisis. Y entonces, ¿de dónde parte? Parte de esto que le llamamos, mire, victimología, debe estar aquí, antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes relevantes? Las circunstancias. ¿Qué antecedentes son relevantes? Pues eso lo vas a saber hasta que vayas a escribir el reporte.
sea, el antecedente, tú no vas a saber qué antecedente es relevante hasta que no termina la investigación. Por eso creo que el reporte es una fase más de la investigación, ya que te permite pensar y entender qué va a ser relevante para el lector para que pueda entender hacia cómo llegaste a los hechos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues hablamos acerca de Giovanna en cuanto a su matrimonio. Por ejemplo, algo importante, y ahorita lo vamos a ver a detalle, no hay antecedentes ni indicadores psicológicos de riesgo de suicidio en Giovanna. Tampoco hubo datos sobre la preparación o planificación de su suicidio. Esto no quiere decir que no se haya suicidado, ¿me explico? O sea, puede ser que una persona ante una investigación deficiente o falta de datos no podamos encontrar datos que hubieran preparado un suicidio, ¿no? Pero la violencia no surge de la nada. La violencia siempre es una escalada de contextos, no necesariamente de violencia previa, pero sí de control previo. O sea, la violencia tiene que ver con el control y con la explotación. A veces como que reducimos la violencia al momento de la agresión, ¿no? Y decimos, es que nunca le había pegado. Por ejemplo, en este caso de Giovanna, la fiscalía entrevistó a todas las parejas, perdón, a todas las personas que conocieron esta pareja y todos, según la investigación, dijeron que no habían visto violencia, que Carlos y Giovanna se la llevaban muy bien y que pues seguramente Giovanna se había quitado la vida porque había terminado la relación con Carlos. Esto suena lógico, obviamente, ¿no? Como historia de, una mujer despechada se cuelga, pero el protocolo nos advierte que esto es un estereotipo, que efectivamente las personas se suicidan y muchas de las veces están asociadas pues con rupturas de vínculos importantes y todo eso, pero que se tiene que investigar a fondo. Es decir, ¿por qué? Dice el protocolo, una de las maneras más sencillas que han encontrado los agresores en Latinoamérica para ocultar sus crímenes es escenificando suicidios. Es decir, cuando un agresor asesina y escenifica un suicidio más o menos, las autoridades tienden a decir suicidio porque se quitan un caso de encima. Dice Cecilia, y lo dice muy bien, muy similar al caso de Mariana Lima. De hecho, yo llegué a este caso porque tuve la oportunidad de hablar con Irinea Buendía, que es la madre de Mariana Lima, y se contactó con nosotros para que le ayudáramos precisamente a la exhumación de su hija. El caso de Mariana Lima es un caso que hay que conocer todos. Es un caso de una mujer que es encontrada supuestamente por su pareja, muy similar, supuestamente colgada. Su esposo, en aquel momento era un policía ministerial del Estado de México, le habló a sus amigos, llegaron, tomaron algunas fotos, se fueron y determinaron el día siguiente que había sido un suicidio. Cuando se revisa la investigación, pues entonces se apela, llega hasta la Suprema Corte de Justicia y al final del día se resuelve y resuelve la Suprema Corte de Justicia que toda muerte violenta de mujer se tiene que investigar como feminicidio. Es decir, no puedes, tu hipótesis, y ahí es donde por eso este protocolo que les voy a mostrar ahorita que les enseñe el caso, se van a dar cuenta que es tan importante. Parte de la hipótesis más que implica más investigación, no la que implica menos. ¿No? Por ejemplo, ¿qué implicaría un suicidio? No, pues ver a la persona, tomarle una foto, ver la nota, suicida y decir, bueno, pues aquí coincide, se colgó, está la nota, se acabó. No, pero bueno, pues ¿y qué tal que la impulsaron a colgarse? ¿No? O sea, vamos a suponer, también existe la incitación al suicidio. O qué tal que hay, o sea, qué casualidad que el otro cuate se fue, regresó. No saben cuántos casos he visto así. Lamentablemente, el suicidio, sobre todo suicidios de población vulnerable, niños, niñas y mujeres. Obviamente, hombres en custodia, por ejemplo, ¿no? Un caso que yo viví en Colombia es un hombre en custodia que lo detienen en un pueblo, en la borrachera, como que no sé qué pasa, lo acaban matando a golpes y tratan de fingir un suicidio en la celda. Entonces todos llegan, toman fotos, mira, sí se suicidó, ahí está colgado, no pasa nada, vámonos. No, ¿cómo que vámonos? Es la muerte, así como el de Mariana Lima, de una persona en custodia. Obviamente lo que tenemos, o sea, si se muere un niño, por ejemplo, en la casa de alguien y es un accidente, pues lamentablemente se tiene que investigar los antecedentes del niño, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que un niño se ahoga, que lamentablemente esto pasa más de lo que uno piensa, se ahoga en una cubeta, por ejemplo.
Hay que investigar. Hay que investigar. ¿Los niños se pueden ahogar? Sí. ¿Los niños se pueden suicidar? A veces. Pero los niños los pueden matar y luego fingir que sucedió un accidente o fingir que los secuestraron, por ejemplo, esto pasa bastante también, o que se suicidó, también puede suceder. Dice Margarita, doctor, estos niveles y esto que explica se puede comparar con los conceptos de víctima, las características físicas, psicológicas, sociales y antropológicas, nivel individual, victimización, las características ambientales, dinámicas, aspectos conductuales, nivel conductual con la victimidad, el fenómeno, sus características y el reconocimiento social del daño, sufrimiento y justicia. Sí, sí se puede. Muy buena observación. Nada más que estos niveles, ahorita se los enseño de vuelta, son para todos. O sea, es decir, aquí la diferencia es el que hace victimología no puede llegar a esas conclusiones si no leyó la autopsia. Esa sería la diferencia. O sea, digamos que el avance que tiene este protocolo es nadie va a llegar a conclusiones y nadie va a avanzar. O sea, el psicólogo tuvo que haber visto la escena del crimen, no verla él con sus ojos, sino documentarse. Entonces, sí, tú vas a llegar a esas conclusiones siempre y cuando conozcas todo el caso. Esa sería la diferencia. Entonces, en tu chamba particular, a ti te toca exactamente lo que me dices y entonces para poder sustentar que tú llegaste a esas conclusiones, sigues los niveles de que sí sé dónde vive, sí sé qué características tiene y a lo mejor tus conclusiones no van a tener que ver específicamente con ello, pero sí los tomaste en cuenta. Seguiste el método científico, exploración, recolección de información, se establecieron hipótesis y sobre todo un poco a lo que quiero llegar en este caso, no se puede decir si una persona se suicidó o no si no hay una reconstrucción de la escena del crimen, pues. ¿No? Una persona pudo haber estado bien angustiada toda su vida y no haberse suicidado y la pudieron haber matado. Y una persona pudo haber estado tranquilamente y se pudo haber suicidado, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí está la diferencia de lo que estamos haciendo, no la orden. ¿Qué otros antecedentes ponemos aquí? En la tarde del 26 de mayo, los servicios de emergencia respondieron a una llamada en la residencia de Giovanna y su esposo, Carlos Alberto Reyes Jauregui. Los primeros respondientes encontraron su cuerpo tendido en el piso de la sala, boca arriba y con el cuerpo completamente vestido. Le faltaba un zapato que estaba ubicado en el baño fuera de la ducha. Ahorita vamos a ver las fotos. Les advierto, vamos a ver fotos. No están muy nítidas, pero pues siempre yo creo que es importante como anticipar cuando vamos a ver cosas tan violentas un viernes en la noche. Su esposo, Carlos Alberto, informó que llegó a su casa temprano esa mañana. Esto fue lo que dice Carlos. O sea, aquí esto se vuelve bien importante porque aquí lo que dice Carlos, si te fijas, es una reconstrucción. Yo cada que una persona dice algo, yo digo, y esto es pues, es algo que creo que les puede servir. Cada que yo estoy entrevistando a una víctima, lo primero que estoy pensando es, ¿y eso cómo se puede comprobar? Hay cosas que no se pueden comprobar, pero hay cosas que sí, ¿no? Por ejemplo, le dijo a alguien, porque a veces, muchas de las veces es, no, pues estaba viendo violencia, ¿no? ¿Con quién hablabas de ello? Ah, pues tengo una amiga, pues le mandabas mensajes, eso es no es una evidencia de que estaba sufriendo violencia, pero es un dato colateral. Es decir, es un dato que le ayuda a dar consistencia y ese es un término que pueden utilizar, dato colateral. Por ejemplo, hablando de trauma, un dato colateral de trauma son hechos que le sucedan en la vida que corroboren los efectos que tiene. Es decir, el trauma no puede ser nada más, me siento mal, pues, porque sentirse mal te afecta en la vida. Te afecta en el cuidado de tus hijos, te afecta en el cuidado de tu salud, te afecta en tu sueño. Y algo que suele suceder en la simulación, que es la simulación cuando una persona finge que tiene un efecto psicológico para hacerse pasar por víctima o para exagerar, para reparar, por muchas razones. Ahorita no importan las razones. El chiste es que alguien se está haciendo pasar por víctima. Me da ansiedad, no puedo dormir, etcétera, etcétera. Pues muchas de las veces como que no carburan que vivir violencia implica una afectación clara en la vida. O sea, como que luego se suelen presentar como, ay, pues sufro mucho, pero ahí la llevo con mi hijo y nos la pasamos bien. No, no, no. Si sufres violencia, te irrita a tu hijo. ¿Me explico? Y ella dice, es que yo ya no sé cómo, o sea, las víctimas por lo regular te van a decir cosas como, es que yo a veces me siento muy mal porque le grito a mi hijo, porque yo no sé cómo controlarme cuando me siento así de mal, por ejemplo. Es decir, van a tener afectaciones negativas. No puede ser nada más estoy sufriendo
y pues ahí le estoy echando ganas en la vida. No, pues digo, hay que buscar datos colaterales. No digo que una persona no pueda estar en esa situación, lo que digo es que eso es un foco rojo, le solemos decir nosotros. Entonces, siempre que alguien dice algo, porque a mí me tocó entrevistar a Carlos, a quien les voy a presentar su versión, esta versión que dio aquí es una versión que dijo como 5 versiones diferentes, pero vamos a escuchar la versión, digamos, de manera general. Decía que llegó a su casa temprano esa mañana, no se encontró con su esposa. Temprano me refiero en la madrugada. Eso fue como a las 2, 3 de la mañana. No se encontró, él venía de trabajar, no se encontró con su esposa y se fue directamente a la cama. Además, informa que descubrió su cuerpo después de mediodía, al otro día. Es decir, el cuerpo supuestamente estaba colgado cuando él entró a la casa. ¿Y dónde estaba? En el baño. Entonces él llegó de una fiesta porque él trabajaba de DJ y llegó y no fue al baño, no se lavó los dientes ni las manos, el cochino, nada. Se fue directo a la cama y al otro día se levantó a las 9 de la mañana, tampoco fue al baño. Dígame usted quién se levanta en la mañana y no mínimo dice, bueno, pues a ver qué pasó, ¿no? No, hasta las 12 del día, del mediodía, cuando alguien le estaba tocando la puerta. O sea, no es porque él llegó y le habló a la policía, es que alguien llegó a su casa y le tocó la puerta, le dice, oye, vámonos porque se tenían que trabajar, y la familia de Giovanna llegó también porque no les contestaba el teléfono. Entonces ya cuando estaban todos ahí, él dijo, a ver, espérenme, y entró y entonces dijo, ¿qué creen que me encontré? Y él la baja, porque ahorita vamos a ver las fotos, la baja, la pone en la sala y entonces llegan los paramédicos y dicen, y el paramédico dice, ¿dónde estaba? No, pues estaba colgada. Entonces el paramédico anota, estaba colgada. Luego llega el criminalista y el criminalista, ¿qué creen que lee? Estaba colgada. Pero ese estaba colgado es lo que dijo este vato, no es algo que haya pasado en la vida real, pues. Pero así, ese es lo que le estoy diciendo. O sea, ahí fue donde yo aprendí que si no haces un triángulo, se va a voltear. Es decir, vas a partir de una hipótesis y pues todo va a caber así. Y lo que pasó en el caso de Giovanni fue exactamente esto. Pero, a ver, una serie de negligencias que ahorita la van a ver y ustedes mismos van a resolver el caso aquí. O sea, de verdad, muchos de los casos que, o por lo menos esta es mi percepción, en mi experiencia es, estoy tratando de pensar un caso que haya sido un misterio. Y la verdad es que no se me ocurre ninguno. Casi ningún caso que yo he tenido haya dicho, ¿quién fue? ¿No? Así como, y que, o sea, como en las películas, ¿no? Que tienen las fotos acá del crimen y de repente estás viéndolo en la noche y dices, sí pasó, ¿no? Realmente Sí. durante meses vas a pensar una cosa y luego otra, porque también tienes otros casos y tienes otra vida, y luego regresas y luego vuelves a ver y dices, caray. Y ese proceso es un proceso que no se hace en la investigación. ¿Cuál sería su impresión acerca del de Devani Escobar, profesor? Que todavía se quedó inconcluso. Fíjate que no he visto sé que sacaron un documental ahorita en HBO, es el que dices, ¿no? El de Monterrey. Sí, la chica de Monterrey. Mira, sí quisiera ver el documental y luego comentar. Te voy a decir lo que a mí me dijeron, o sea, el chisme, ¿no? Y el chisme es que en caso de Devani, muy probablemente sí pasó lo que la fiscalía dice al final, o sea, es decir, que ella tuvo un accidente y cayó ahí, pero que hicieron tantas cosas mal que ya o sea, es un tiradero, pues, ¿no? Es un tiradero de caso, porque algo que yo he aprendido es que cuando un caso se vuelve mediático, pasa un fenómeno que está asociado al ciclo noticioso que le decían antes. Ahora le llaman el ciclo pues del tren, ¿no? Que viene. Entonces, cuando Devani se vuelve famosa, o sea, se vuelve famoso el caso de Devani, y hay que decirlos, yo creo que se vuelve famosa por, eh, por el tipo facial de Devani, porque en Monterrey las mujeres blancas, o sea, llaman mucho más la atención. Mucho de lo que se presentaba, usted vea las fotos de Devani y vean cómo le ponen filtro. Le ponen filtro para que se vea más blanca, porque entre más blanca se vea, más buscan a una mujer. Si no es blanca, ¿usted sabe cuántos feminicidios hay de, por ejemplo, mujeres indígenas? Todo el tiempo y nunca se habla de ellas. Entonces el caso de Devani se viraliza y empieza un ciclo bien vicioso que es, entonces necesitamos seguir hablando de esto. Y en un juicio, en un caso, tú en 2 semanas, por ejemplo, a lo mejor la primera semana vas a tener nota diaria. Ya llegaron los policías, ya checaron esto.
el papá ya dijo que le había hablado no sé qué, pero después de una semana ya no va a haber qué decir. Entonces lo que sigue ahora es inventar. Y lo que pasó en el caso de Devani es que se inventaron un montón de cosas. No sé si ustedes se acuerdan del Mafián TV, que es un influencer que se ha agarrado de este tipo de violencias y luego sale y él estaba filtrando supuestamente información. Luego la misma fiscalía veía esa información y decía, ah, no, pues tenemos que seguir eso, porque tenían la presión pública de investigar una cosa y la otra. Entonces, entiendo que se hizo una segunda autopsia, entiendo que esa autopsia habla de violencia previa. Yo obviamente necesito ver primero las cosas, pero a mí lo que me dijeron era que, o sea, me dijeron gente de ahí, pues, dice, no, es que la verdad fue una mala investigación. Yo me acuerdo de las primeras conferencias de prensa que dio la fiscal de género y la verdad estaban decentes, o sea, estaba diciendo cosas pues bastante decentes en términos de vamos a investigar, pero le llegó la presión mediática, lo cambian de fiscal y luego esto se convierte en otra cosa, porque ya se vuelve en un asunto de no, nadie quiere tener problemas. O sea, el problema ya no es Devani ni lo que le pasó, sino seguir teniendo la razón. Entonces, ese caso en particular, yo me acuerdo que en aquel momento yo lo estuve siguiendo mucho y mi hipótesis era eso, o sea, es la navaja de Occam. La navaja de Occam es las cosas más simples tienden a ser verdaderas. Entonces, sí pudo, claro que pudo haber sucedido que una mujer se baje en medio de esa avenidota fea y por pura casualidad se encuentre con alguien más y luego una serie de conspiraciones hayan llevado hasta el final a eso, pero también pudo haber sucedido, pues eso, ¿no? Lo que nos están diciendo que se cayó y que cuando fueron a investigar no vieron bien. Y ese fue el problema, que no vieron bien. Tengo que ver el documental a ver qué dicen, que creo que lo acaban de estrenar, ¿no? Entonces yo me estoy esperando que estrenen varios porque luego sí me quedo picado con un capítulo y ya no lo veo. Pero sí, ese es un ejemplo de un caso mediático que luego ya no se sabe qué sucede. Por ejemplo, el caso ¿se acuerdan ustedes el caso de Paulette? De esta niña hace bastantes años que supuestamente muere encobijada, asfixiada en su propia cama, y a su mamá la entrevistó precisamente Lili Telles. Fíjate, Lili Telles cuando no era Lili Telles que conocemos hoy, hacía entrevistas y arriba de la cama. Ese caso, para que veas, ahí creo que sí hubo más movimiento, porque hubo un especial que lo pueden encontrar ustedes en YouTube, creo, donde Denise Merker, la Denise Merker que ahorita acaba de hacer el documental del PRI, entrevista a los forenses y los forenses salen a decir unas cosas totalmente inventadas, pues, o sea, como de, no, sí, es que los niños, pues no, ahora sí que no se descomponen tan rápido, y puras cosas que realmente no coinciden. Ahí sí creo que pudo haber sucedido esto, pero yo te diría una cosa, yo no creo que hay misterio si uno tiene acceso a la carpeta completa. Si uno tiene acceso a toda la carpeta, se tomaron las suficientes fotos, se entrevistaron suficiente, yo creo que cualquier caso más o menos tienes una idea de lo que pudo haber pasado después de que investigues más. Pero el problema es que si te fijas, estos casos son mediáticos, ¿no? Y entonces todos se pelean por ese lado. Pero es muy buena pregunta. Voy a checarlo esta semana y les platico. Dice Cecilia, yo pensaba más en el de la niña Paulette, exacto, el que estaba mencionando, que estaba igual la conclusión muy apresurada hacia algo demasiado evidente, pero justo no sé si va más la conspiración que la corrupción. Pues ahorita les enseño un caso de corrupción. Ustedes acordarán el famoso caso de una mujer que supuestamente también se cayó y se golpeó, creo que fue en el Estado de México, y que bueno, ahorita les enseño ese caso y vamos a escuchar a la forense hablar precisamente tonterías, ¿no? Que dice ella, la autopsia no se puede volver a hacer. También afirma no haber usado el baño cuando se despertó o en cualquier momento hasta que encontró el cuerpo. O sea, este cuate llegó a las 2 de la mañana a su casa, nunca entró al baño y cuando entró al baño, ¿qué creen que estaba ahí colgada? Su esposa. Es importante señalar que Giovanna vivió en un ambiente donde se normalizan ciertas formas de violencia contra las mujeres y en un contexto de impunidad por delitos de género. O sea, es decir, lo primero que tenemos que decir es, no le creas a nadie lo que está diciendo, porque cuando te dicen una cosa, o sea, cuando te diga una trabajadora social, ahorita les voy a enseñar el reporte del trabajador social, dijo, no, nosotros hicimos una autopsia psicológica. Les voy a enseñar la autopsia que hicieron psicológica de esto. Juntaron un psicólogo para que entrevistara al esposo y le diera el lenguaje no verbal
sea, que lo sentó y dijo, yo le puedo ver si cierra el ojo, si se mueve y eso, y a partir de eso determinar si dice la verdad. Y mandaron a unas trabajadoras sociales a entrevistar a todo el mundo y concluyeron que Giovanna prácticamente era una mujer histérica, problemática, que pues tendía como ese tipo de conductas. Ese es el tema, ¿no? Entonces un poco lo que este reporte ustedes dirán, ¿quién lo hicieron a favor de quién? ¿Quién los contrató? Bueno, pues esto estuvo bien raro porque nos contrató la propia fiscalía. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió en este caso es que este caso sucede en el 2013, se sube a Tribunal Superior y un Tribunal Superior determina en una sentencia que la forma en que investigaron no tomó en cuenta elementos importantes como el contexto y no siguieron la investigación con perspectiva de género. Y entonces el juez sentencia a que el Ministerio Público, fíjese qué interesante, vuelve a investigar, pero investigue bien. Pero ya habían pasado 7 años. 7 años. O sea, ya obviamente Giovanna estaba bajo tierra, ¿no? Y entonces la fiscalía, en una conferencia, les platico cómo sucedió, porque así sucedió, nos invitaron a dar una conferencia a Aguascalientes, estábamos ahí con todos y todas. A mí cuando me invitan ahí en Aguascalientes, porque yo soy de ahí de Aguascalientes, pues trato de invitar también a colegas que por lo regular yo tengo ahí, que normalmente no van a conferencias y talleres porque muy poco hacemos ahí. Y yo invité al Observatorio de Violencia de Género y a la familia de ellos. Y le dije al fiscal, dijo, y yo me gustaría que fuera la familia, porque ya ves que traes esa bronca, pues que estén ahí y que vean todos qué es lo que se debe de hacer. Y me dijo, sí, bueno, pues la llevamos, presentamos cómo se debe de investigar, un poco lo que les estoy platicando. Se acerca la familia en un momento con el expediente en mano y nos enseña unas fotos que ahorita les voy a enseñar. Y en eso se acerca el Ministerio Público, todo nervioso, el vicefiscal, y entonces lo veo, lo vemos mis colegas y digo, no, pues esto sí requiere que se investigue porque esto parece un homicidio. Ahorita les voy a enseñar las fotos. Les juro que en una sola foto se puede dar cuenta uno de qué pasó. O sea, no final, pues no conclusión, pero sí se tiene que investigar. Y entonces ahí es donde la fiscalía dice, bueno, para darle contestación al tribunal, voy a contratar unos peritos externos para que nos ayuden en la investigación. ¿Usted cree que nos ayudó la fiscalía en la investigación? Absolutamente nada. Nos estuvo estorbando todo el rato. No, o sea, yo les dije, pues que nos acompañen sus peritos, pues, porque pues, tampoco se crean que, digo, ahorita sigo aprendiendo, pero en ese momento todavía me faltaba aprender mucho más. Entonces yo quería hacerlo todo en equipo y estar revisando bien las cosas y bueno, nosotros lo hicimos, o sea, por petición de la fiscalía y este resultado obviamente no les gustó para nada. ¿Por qué? Porque estamos diciendo esto. Esto se evidencia por la falta de una investigación seria. Por ejemplo, la investigación original se llevó en menos de 24 horas y la evidencia vital se ignoró o no se recopiló. Pero esto ya lo decía la sentencia del tribunal, pero no querían volver a leerlo en un lugar, pues. También es evidencia por el hecho de que no se siguieron los protocolos de la ONU. Los protocolos de la ONU, hay que decirlo, los publicaron el mismo día, el mismo año que ella muere. Entonces la gente se tarda en leerlos, pero ya la segunda vez, porque ya el tribunal les dijo en el 2017, oigan, vuelvan a investigar, y ahorita les enseño la cochinada que hicieron, ahí es donde decimos, oye, pues si ya el protocolo ya existía, ni se investigó su muerte con perspectiva de género. Además de la falta de investigación y del uso del protocolo, debieron haber impedido que cualquier profesional forense presentara hallazgos de ningún tipo. Esto incluye la reconstrucción del crimen y los hallazgos psicológicos por igual. Estas condiciones deberían haber dado lugar a solicitudes de los responsables de la recopilación de pruebas vitales y asistencia en esos protocolos. Esto también es fundamental. ¿Cómo un perito puede revisar evidencia y no decir, falta esto? ¿No? O sea, obviamente cuando te llega un caso, la fiscalía, o por lo menos los que trabajan en la fiscalía, deberían de recoger información y decir, oiga, MP, ¿sabe qué necesitamos? Ir a preguntar a la escuela por qué la niña, no sé, hay que preguntarle por qué la niña estaba pelona, por ejemplo. Tuvo un caso también, una niña que supuestamente se suicida. Esas fotos sí no se las voy a enseñar hoy, porque están muy tristes y cada que las veo me impactan mucho. Y la niña estaba como tuzada del pelo.
y se ve suicidado. Entonces era como, oye, la castigaron, tenía piojos, o sea, ¿qué está pasando? Es una niña de 12 años, pues. Y nadie fue a preguntar a la escuela, nadie investigó sus antecedentes, como se colgó, pues. Y ese es el problema. Un profesional debería decir, me falta esta información, no, ya terminé. El hecho de que esto no sucediera indica ignorancia sistémica, pues por eso se enojaron, ya lo entiendo, con respecto al requisito de realizar reconstrucción del crimen, autopsia psicológica, que esta viene porque el protocolo lo dice, y en general evaluaciones forenses con perspectiva de género. Hacemos una línea del tiempo, hay llamadas telefónicas entre ambos, se le hace una prueba de P30. La prueba de P30 es una que ve presencia de semen. Y resulta que había presencia de semen. ¿Y esto por qué es importante? Porque le hicieron ADN después y resulta que sí es del esposo. Y el esposo en su versión tenía una semana que no la veía. Porque en la versión del esposo o en la versión de los amigos y todo, ellos ya estaban separados y ese día iba como a sacar sus cosas. Y entonces decidió suicidarse en esa casa como en un acto último de despecho de haberlo dejado. La neta, y Giovanna ya andaba con varias personas. O sea, yo tuve acceso a su teléfono y yo me acuerdo que había un teléfono ahí que le marcaba como los miércoles nada más una vez, ¿no? Y luego ya devolvía la llamada, ¿no? Y lo vi y pues dije, ah, caray, esto es previo a los WhatsApps y todo eso, ¿no? Era como, y le hablé así tal cual al número. La fiscalía no hizo eso. Me contestó, ¿qué onda? No, pues soy fulanito. Le digo, oye, fíjate que estoy haciendo esto, esto y esto. Dice, ah, pues sí, soy amigo de Giovanna. Oye, ¿te puedo entrevistar? No, pues me da pena. Pues ándale, total, platicamos y efectivamente era una persona con la que tenía una relación sexoafectiva y se veía de determinado momento. Andaba con este cuate, ¿por qué? Porque la relación, por lo que sea, mire, el problema, y eso lo van a ver en el reporte, ni siquiera lo ponemos en los antecedentes, por eso les decía hace rato. ¿Usted por qué cree? Pues porque no tenía nada que ver. O sea, no tenía nada que ver en el sentido de la evidencia final, pues, porque también ese tipo de cosas se convierten en primera plana de inmediato, porque la idea, pues, es estigmatizar a las víctimas y sobre todo cuando son mujeres. ¿Y por qué también? Pues porque el esposo también, el esposo trabajaba sin que ella supiera en un table, en la zona de tolerancia que le dicen en Aguascalientes. Entonces no era como que tuvieran, o sea, también yo creo que cuando uno se mete a los casos, también tiene uno que ser uno muy abierto a diferentes formas de convivir, porque todo el mundo está en ese entorno y a veces uno esto lo puede ver de manera moralina. Le hicieron una prueba de ADN en el 2018, o sea, te estoy hablando 5 años después de lo que habían encontrado, de la evidencia común. No se molestaron en ese momento de sacar el ADN, porque dijeron, ah, suicidio. La verdad, pues soy muy honesto, yo dudo de esta prueba, ¿eh? Pero salió positiva al esposo. Y el esposo, les recuerdo, dijo que no la había visto. O sea, muchas mentiras en lo del esposo. Esto no es un misterio, ¿eh? Esto que estamos viendo. Mensaje a las 6, bla, bla, bla. Entonces, todo esto es el primer nivel. O sea, el primer nivel es, hay que tenerlo todo, ¿no? Hay que leerlo todo. La chamba, le juro, se lo puedo jurar o sea, yo hace lo decía hace 10 años y ahorita es más cierto que nunca. Si usted lee todo, usted ya es del 0.5% elite de investigador. Les juro, yo las veces que llego a las juntas, yo pienso que todo el mundo leyó todo y me da ansiedad de no haberlo leído a detalle. Y me doy cuenta que nadie ha leído nada. O si leyeron, ya se les olvidó. La memoria ahorita de la gente de verdad está bien caduca porque no le ponemos atención a las cosas. O sea, no nos... por ejemplo, a mí me pasó mucho con los reportes o con los expedientes americanos. Cuando yo empecé a revisar, a llevar casos en Estados Unidos, los expedientes no entendía el inglés, pero haz de cuenta que estaba viendo otra lógica completamente diferente. Y a veces llevaba 10 hojas y no sabía qué estaba leyendo. Entonces yo siento que a veces así se siente leer los expedientes por primera vez, pues cada que te cambias de sistema, ahora estuve trabajando en Chile, llegan los reportes y son diferentes.
Y hay cosas que te impresionan mucho. Yo, por ejemplo, cuando leí las primeras veces los reportes de Colombia, decía, no, pues estos todo lo hacen perfecto, está súper bien. Ya cuando vas conociendo, dices, ah, más bien, ellos tienen forma de simular que yo no conozco. ¿Me explico? O sea, y eso es, creo que ese es el centro. Todo mundo está haciendo un teatro, en cierta medida. El chiste es que esa forma de hacer teatro tú no lo conoces. Entonces hay que conocerlo. Cada quien, son formas regionales de teatralización. Las formas gringas, pues no, o sea, son las que se han difundido a nivel mundial, ¿no? Porque, pues, las series de televisión. A las 11 de la noche, aquí esto se vuelve importante, se supone que esta es la hora de muerte. La verdad es que la hora de muerte se puede disputar, digamos, una hora más, una hora menos, pero es bastante precisa porque en ese momento la Fiscalía de Aguascalientes utilizaba lo que se llama potasio en humor vítreo. ¿Qué es el potasio en humor vítreo? Bueno, pues resulta que tenemos moléculas de potasio y cuando mueres empieza un proceso de degradación o de síntesis que va perdiendo, digamos, la densidad, no sé si está bien lo que estoy diciendo, de potasio en el ojo. Entonces, si le sacas el humor vítreo, lo analizas, puedes determinar más o menos el tiempo que lleva degradándose ese líquido que está dentro. Y obviamente lo tienes que cruzar, y esto es importante para todos y todas, todo, y este es el nombre técnico, cronotanatodiagnóstico, o la determinación de la estimación de muerte, siempre tiene que ser el resultado de diferentes fuentes. Humor potasio vitrio, si lo vieron a tal hora, pues no pudo estar muerta ese momento. Rigidez, ahorita vamos a ver la rigidez corporal, que se empieza más o menos después de una hora, 2 horas. Lo que le llaman livideces. Las livideces es cuando deja de haber, pues obviamente, el sistema cardiovascular se detiene y entonces la sangre se asienta y cuando la sangre se asienta se hacen manchas. Entonces deja, de alguna forma puedes saber en qué posición estaba el cuerpo. O sea, si el cuerpo estaba acostado, obviamente todas las livideces las vas a encontrar en la espalda, ¿no? Si la persona murió colgada, como dicen estas personas, ¿dónde estarían las livideces? Estarían a donde nos lleva la gravedad. En el suelo. En el suelo o en los pies, en los talones, y ahí estaría, ¿no? ¿Y cómo estaría su cuerpo si estuvo colgada en términos de rigidez? Con la sangre apelmazada en los pies, En los pies y las manos, ¿dónde estarían? pues colgando a los... Colgando al lado, ¿no? Cualquier otra cosa estaría muy rara, ¿no? Porque pues, el cuerpo, o sea, la verdad es que las ciencias forenses sí son mucho de quitar y poner variables en la cabeza, ¿no? Como de una cosa la pones, la quitas y te das cuenta de que a veces no carburan. Ahorita se las voy a enseñar, pero sí, así debería estar el cuerpo. Ahí está, el humor vitrio dice a las 4:20 más o menos. Hay un mensaje de texto a las 4:21 del celular de la persona que para ese momento se supone que ya estuvo muerto y dice, por favor, ven a la casa, no quiero pelear. Este mensaje de texto se envió después de que la víctima ya se encontraba sin vida, lo que sugiere la posibilidad de que alguien lo haya enviado de su teléfono para que parezca que todavía estaba viva y no enojada. Porque si te fijas es como, ah, ya no quiero pelear, ¿no? Carlos informa que se despierta, se despertó a las 10 el señorito. Se queda en la cama, no usa el único baño del departamento por ningún motivo. Y así que sí le ponemos, ¿no? La explicación desafía la credibilidad, ya que el uso del baño es lo primero que se hace al despertar. O sea, ni siquiera le pusimos bibliografía, ¿me explico? O sea, dijimos, no, o sea, porque yo me acuerdo cuando lo estabas poniendo, dice, no, pues hay que justificarlo, no, hay que justificarlo. O sea, ya, no, ya, por favor, es muy obvio, pero a veces los peritos no se animan a decir las cosas porque ¿estás seguro? Si ves todo, sí vas a estar seguro. Si nada más ves una partecita, vas a estar pensando, a lo mejor hay algo que no estoy viendo y por eso no me animo a decirlo. Por eso digo que es importante leer todo, porque se te va a quitar esa sensación de no saber algo. Estos casos son casos complejos, pues, porque aparte se hizo mediático, cada año en Aguascalientes siguen protestando por este caso. A las 11, Carlos informa que contestó el teléfono de la casa cuando llamó a la tía de Giovanna.
A las 11:12 la familia llama al teléfono de casa de Giovanna, pero nadie le contesta. A las 11:13 la familia llama al teléfono de la casa, pero otra vez no le contestan. A las 11, o sea, le estuvo marque y marque, y ese cuate, yo creo que esta hora más o menos es cuando estuvo moviendo el cuerpo, porque estuvo contestando el teléfono y después dijo, chin, ya vienen. Y ahí es donde empezó a hacer todo lo que tenía que hacer. Según Carlos, informa que su amigo, Jorge Alejandro, su amigo, llega al departamento. Carlos se asoma por la ventana de la cocina y habla con Jorge antes de dejarlo entrar. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? O sea, se supone, Alejandro dice que sale y todavía no estaba como asustado ni nada, ¿no? Y le dice, oye, pues ya vámonos. Le dice, espérame. Y entra. Y aquí está la declaración. Entra al baño, encontró el cuerpo colgado de la ducha, la luz del baño estaba apagada. Él informa, o sea, estaba apagada. ¿Esto qué significa? Significa que ella se suicida en medio de la noche con la luz apagada, dentro del baño. Eso ya pues, está interesante, ¿no? Hasta esa hora fue al baño, sí, exactamente, dice Ross. Pero se supone que la AP solo, la autopsia psicológica solo la puede hacer un psicólogo forense. Bueno, al estar frente a la investigación no es para todo el mundo. Sí, sí. O sea, esta autopsia psicológica la hizo una trabajadora social. Ya sé por qué lo estás diciendo. No lo hizo un psicólogo, lo hicieron unas trabajadoras sociales y ahorita les enseño. De verdad, prepárense para lo que van a leer de unas trabajadoras sociales cuando hicieron su autopsia psicológica. Él informa que su cuerpo estaba volteando hacia la pared donde sale el tubo de la ducha. También informa que su boca estaba abierta, eso me lo dijo directamente a mí, y hacia arriba, llenándose con agua que gotea la ducha. También informa que el punto de contacto de la ligadura estaba detrás de su cabeza. ¿Qué es el punto de contacto? Es, digamos, esta es la nuca, entonces se supone que se cuelga y entonces está así. ¿Eso qué significa? Eso significa que la línea, pues no va a estar recta, ¿no? O sea, o está así, si te cuelgas así, está para arriba, o si te cuelgas al revés, pues también está para arriba. Nota, esta configuración no es posible ni creíble. Se hace aún más improbable por el hecho de que ella necesita anteojos para ver y realizar nudos complejos en la oscuridad. Esto lo descubrimos hasta después, porque Giovanna era una mujer que no le gustaba tomarse fotos con anteojos. No había ni una sola foto con ella porque tenía esos anteojos como de alto potente, así que dicen de fondo de botella, y no le gustaba cómo se veía y no los usaba para las fotos. Pero después sus compañeras, nosotros encontramos los anteojos porque los tenían en un altar de muerto que hacían en la escuela donde ella trabajaba cada año. Y esa evidencia nosotros la recuperamos. Entonces estuvo bien raro porque recuperamos evidencia. Y esa evidencia era evidencia, o sea, si se fijan, esto es una evidencia contextual, porque que use lentes no va a ser importante hasta que sepas que estaba la luz apagada y que ella no podía hacer casi nada manual si no tenía los lentes puestos. Entonces, si se va a suicidar, ¿y dónde estaban los lentes? En su bolsa. O sea, se supone que se quitó sus lentes, agarró su celular, los metió a la bolsa, porque recuerden que su esposo estuvo contestando el teléfono de ella cuando le marcaban los familiares. Se metió al baño, cerró la puerta, apagó la luz, se metió a la cabina de la regadera, cerró la puerta, se subió a un banquito que había metido antes y en la oscuridad, porque nosotros fuimos a ver la casa, primero la fuimos a ver en la mañana para tomar fotos, ahorita se las enseño, y después fuimos en la noche, pues para ver, porque había un tragaluz, y dijimos, no, pues a lo mejor el tragaluz, ahí hay una luz afuera y se ve chido. No, no se veía absolutamente nada. Entonces, noten ustedes cómo una cosa que al principio no parece importante se vuelve relevante si entiendes el contexto. Luego informa que la tomó y la arrastró hacia la sala de estar, abre la puerta al amigo, quien entra al departamento, Jorge llama al servicio de emergencias y intenta realizar pues, procesos de reanimación, ¿no? A las 12:30 llega la familia, porque dicen, ¿dónde está nuestra hija? Esto es importante, la familia jamás había estado en esa casa, en ese departamento. O sea, no tenían una relación en donde era muy lejana porque a él no le gustaba convivir con la familia de ella. Algo muy común, o sea, ahorita vamos a ver las violencias que vivía Giovanna, muy común en el aislamiento, pues, ¿no? El aislamiento es muy común. Observaron que su ropa y cabello estaban inexplicablemente mojados.
Los padres vinieron a la casa porque habían hecho planes previos para desayunar el 26 de mayo del 2013 con su hija. Esta línea del tiempo identifica numerosos conflictos con respecto a la muerte, hallazgos probatorios y declaraciones de Carlos Reyes. O sea, lo que estamos diciendo no es la mató Carlos Reyes, si te fijas, que no lo podemos decir porque estamos haciendo una investigación forense. Eso fue algo que tuvimos que ser muy cuidadosos, pues. Evidencia solicitada, evidencia perdida. Adivinen qué, perdieron muchísima evidencia. Es más, perdieron el listón, porque según la teoría de la fiscalía, ahorita se los voy a enseñar, ella tenía un vestido y usaba como una especie de cinturón de tela para amarrárselo, que era parte del mismo vestido. Si ustedes conocen ese tipo de tela, pues es una tela que no aguanta, que por lo menos se estira mucho, y se supone que con eso lo hizo. Y eso, cuando preguntamos, ¿dónde está? No, pues yo creo que se lo regresaron al esposo ese día, porque ese día cerraron el caso. ¿Qué fue lo que pedimos? Pues lo que vimos en la escena del crimen. Todo esto fue lo que pedimos. 22 cosas. ¿Qué fue lo que recibimos? 8 cosas. Porque todo lo demás se había perdido. ¿Qué fue lo que nosotros recogimos por nosotros mismos? Las gafas, lo que les estaba diciendo. Fuimos a buscar su examen de visión que se hizo en el 2011, pues para determinar, o sea, no nomás ver las gafas, sino pues le preguntamos al optometrista y el optometrista dijo, no, si no, o sea, no, difícilmente pudo haber hecho cualquier cosa sin esos. Una compañera suya del preescolar, porque ella trabaja en el preescolar, me decía, es que ella incluso era hasta torpe como en términos manuales. Y como aquí, o sea, eso lo sé, dice, porque teníamos que hacer un montón de manualidades. Entonces nos organizamos bien chido, dice, porque ella era muy buena para hacer como los planes de sesión y como todo lo que se tiene que hacer en computadora, y yo hacía todo lo manual porque a ella le costaba mucho trabajo y a mí me costaba trabajo hacer lo que ella hacía. Y obviamente por su visión también era difícil. Encontramos un cuaderno que es propiedad de Giovanna, donde venía el dinero que le debía Carlos, porque ella trabajaba en el magisterio y tuvo no le entiendo bien, pero bueno, como que las personas que trabajan en carrera magisterial van subiendo como escalonando. Y entonces le acababan de dar, digo, para los que sepan, una persona que se mete a la normal para hacer carrera magisterial saben que es un proyecto de vida. O sea, no es algo que, pues me lo pasaron. No, no, no. Sobre todo es un proyecto de vida para personas de comunidades rurales, para eso se hicieron las normales, y para dar oportunidad, sobre todo hijos de obreros. Esa es digamos, la narrativa que tuvo Lázaro Cárdenas cuando abrió las escuelas normales. No se nos olvide que las escuelas normales por eso están siempre han sido como peleoneras, Ayotzinapa y todo ese rollo, porque pues son obviamente el único bastión de educación y de formación que existe. Se les podrá criticar mucho a los alumnos que trabajan que están en la normal por bloquear calles, pero ellos están defendiendo ideales que vienen pues de Lucio Cabañas y Guerreros y todo eso, ¿no? Yo sé todo eso porque yo en su momento, mi familia, no es que venga del tema de magisterial, pero sí, mi abuelo fue capitán del ejército, yo hablé poco con él y conozco sobre guerrillas y ese rollo, porque mi papá andaba metido en una de ellas, ¿no? Mi abuelo andaba de capitán y el otro andaba acá. Dice Ross, yo tengo importante deficiencia visual y efectivamente no puedo hacer nada manual sin lentes, inclusive lo más sencillo como tomar agua, exacto. O sea, si yo estoy empezando a tener problemas y ya necesito ¿no? Ahora imagínate un nudo para colgarte, ¿no? O sea, un nudo te vas a colgar. ¿Y qué es el peligro de colgarte con un nudo? Pues que se vaya a romper, te vas a partir la boca. O sea, ¿me explico? Se supone que le salió a la primera, pues. Porque cuélgate, ahorita les voy a enseñar el tubo. Cuélgate, ¿qué va a pasar? Se va a zafar, te vas a romper la boca, o sea, vas a estar golpeada, pues. No, ¿cómo le salió la primera sin lentes y en la oscuridad? No tiene ningún sentido. Hicimos una muestra de escritura de Yadira, de su hermana, porque no me acuerdo qué dato había ahí de ella, ¿no? Evidencia perdida, todo esto se perdió. Fotografía digital de la autopsia, no nos dieron más que las fotos que les voy a enseñar de la autopsia. Los fiscales dijeron, no, pues ya no las tenemos, los médicos forenses.
Eso es lo que nos dimos cuenta de inmediato. Y eso pasa todo el tiempo. Un psicólogo que, por ejemplo, que está haciendo una autopsia psicológica, esto no lo estoy haciendo yo solo, este reporte lo hice con una colega que ve evidencia física y un criminólogo forense norteamericano, que ya, o sea, yo soy el psicólogo y ellos son como los de la evidencia física. Entonces, necesitamos evidencia médica, pero cualquier psicólogo necesita evidencia médica. Bueno, todo esto no se perdió. No hay un informe de toxicología porque obviamente no lo hicieron. O sea, quiero que sepan que llegó la policía, recogieron el cuerpo y les dijo Carlos, ahí los alcanzo, déjame baño y los alcanzo. O sea, se quitó toda la evidencia, se lavó toda la evidencia, se cambió de ropa y fue y los, sí, ¿cómo estás, compa? Sí, pásale, no, pues qué triste, ¿no? Lo que pasó. Nada recogieron, pues no sé. Básicamente esto lo que hicimos es decir, todo esto se debió haber hecho y no se hizo. Entrevistas, pues realizamos entrevistas. Aquí está el baño, ahora sí lo vamos a ver. Este es el tubo que les decía. Y este es el zapato. ¿Se acuerdan que decían que no tenía un zapato y que el zapato estaba al lado de la regadera? Ahí está. Y le pusieron su acá de evidencia, ¿no? Entonces quiere decir que ella se colgó aquí. Quiere decir que aquí estaba, vamos a poner la cadera de Giovanna. Y quiere decir que esto, que están viendo ustedes aquí, se mantuvo ahí y que incluso él la descolgó y no tumbó esto. Esto a mí fue lo que ¿por qué? Porque no sé si soy yo nada más, pero esto lo tumbo cada ratito yo, o sea, me volteo y cualquier cosa se cae, ¿no? O sea, y esto se ve igual, ¿no? O sea, no es una cosa, o sea, una persona supuestamente estuvo intentando colgarse aquí durante un rato, se colgó. ¿Qué pasa cuando una persona se cuelga? Empieza a convulsionar. Convulsionó y se quedó aquí. Luego llegó el esposo, estaba orinando y la ve ahí, abre la puerta porque estaba cerrada, según él, la descuelga y esto está intacto. Y esta es ya cuando hicimos la recreación. Y aquí es donde se van a dar cuenta del problema. ¿Qué es lo que pasa ahí? Se resbala, ¿no? Está fácil. O sea, vean ustedes porque esto, obviamente, si vamos a suponer que ese es un nudo aquí, y si tuviera así como que un peso hacia abajo, pues más o menos ahí te la crees, ¿no? Pero si le haces un nudo aquí, no va a haber un peso hacia abajo, es una persona la que la tiene. Y entonces, como tienes una persona, genera una distancia y obviamente lo jala. Y si lo jala, pues obviamente se cae, o se cae inmediatamente, o se va a caer eventualmente, pues. Y aquí está. Realizaron una recreación con un cinturón de material similar, examinamos el material de la blusa identificada por la familia como el origen del cinturón, agente constrictor y originalmente encontró la escena. Luego comparamos una prenda de vestir hecha con material similar y la cortamos al ancho y largo adecuados. Como no teníamos el vestido, no, como no teníamos el listón, vimos el porcentaje de nylon o no sé qué tenía el vestido, porque sí lo tenía la familia. Fuimos y buscamos otro vestido ahí a un lugar donde sé que los venden, ahí en Aguascalientes, y encontramos algo de tela similar y a partir de ello hicimos este proceso de, pues de recreación, ¿no? Con lo que se tenía a la mano. Y lo que en cada variación y al aplicar muy poco peso, el ángulo de la tubería de la ducha invariablemente causaba que el agente constrictor se saliera de la tubería. Hicimos una exhumación, oiga. Tuvimos que exhumar el cuerpo de Giovanna porque Giovanna tenía implantes mamarios. Y algo, o sea, bueno, no nada más por eso, pero por ejemplo, tenía errores tan fuertes la autopsia como que no habían puesto el número el código que tiene el implante mamario, que eso es protocolo. Bueno, estaba tan mal la autopsia que decía que Giovanna tenía 60 años y pesaba 10 kilos más. ¿Por qué creen que pasó eso? ¿Por qué creen que el médico forense entregó la autopsia el mismo día y se equivocó en el peso y en la edad de la persona? ¿Compraron otro peritaje? Exacto. Se fueron al Word
al archivo de Words que tienen ahí, le dijeron, ah, mira, va una de suicidio. Ah, agarran el otro y le empiezan a cambiar. Eso es lo que pasa. Entonces, no había fotos de la autopsia. Había errores fundamentales. Dijimos, bueno, a lo mejor ni la autopsia le hicieron. Tuvimos que hacer una exhumación 7 años después. Esto fue pocas veces en una investigación se hacen exhumaciones, ¿no? O sea, realmente es raro, porque sí, pues es complejo para la familia también, imagínense. Yo me acuerdo que tuvimos que hablar con ellos por varias cosas, ¿no? Sobre todo porque, pues les dijimos, mira, es muy probable que el cuerpo de su hija, pues ya esté en condiciones en las que va a ser difícil hacer un examen sin, por ejemplo, romper la ropa, ¿no? O la rompemos o se la quitamos con cuidado, pues. Y entonces a nosotros nos pareció, y aparte lo vimos en los estándares internacionales esto de hecho se llama necropsia, ¿eh? Por lo regular se utiliza el nombre necropsia para referirse a la autopsia, pero en realidad el término necropsia debe de referirse a cuando se hace una exhumación. El término autopsia es completamente válido para hablar del examen que hace el médico. Nada más en México y en Colombia se les metió la idea de que se llamaba necropsia porque un médico a principios del siglo empezó a decir que autopsia era autos y que era hacerse alguno mismo. Y los forenses, en lugar de decir, a ver, bueno, pues vamos a investigar la etimología, nomás empezaron a cambiarle el nombre y no se dieron cuenta que, por ejemplo, en el libro de la ONU, en el protocolo, perdón, ahí habla de autopsia. Entonces, bueno, hicimos la necropsia, confirmamos la identidad, el color del cabello, la comparación de la ropa usada por el cuerpo en el ataúd al momento del entierro, la existencia del rosario en las manos de la víctima, la presencia de brackets en los dientes que parecían intactos, o sea, vimos que sí era ella, ¿no? La ropa de la víctima se quitó selectivamente para examinar áreas de posibles lesiones o su ausencia. Un poco lo que les quiero ilustrar es que tuvimos que regresar a hacer lo que se debió haber hecho al principio, el primer nivel. O sea, todo esto es identificación, ni siquiera estamos llegando a ninguna interpretación, pero no puedes llegar a interpretaciones si no haces esto primero. Déjenme les digo cuál es la lógica. Estábamos en una situación bastante particular porque la investigación original se hace mal, pero teníamos que de todas maneras apoyarnos en ella para llegar a nuestras conclusiones. Entonces lo que tuvimos que hacer es tratar de cerrar los huecos que había. La mayoría de los huecos no se pudieron cerrar porque ya había pasado mucho tiempo y porque simplemente no nos dieron las fotos que nos debieron de haber dado. Y entonces eso hace que nosotros tuviéramos que hacer este esfuerzo para entonces luego poder llegar a las conclusiones de segundo y de tercer nivel. Lesiones. Se determinó que estas lesiones son características de un evento suicida de ahorcamiento por parte del médico forense. Hay varios problemas importantes con los resultados de la autopsia. Fíjense las lesiones. Una marca de ligadura en el cuello. Aquí está el cuerpo. Esta. ¿Ya vio la manita? ¿Cómo se supone que iban a estar los brazos? Cuando si estuvo colgada 9 horas o algo así. No tiene ningún sentido esto. ¿Saben cómo quisieron explicar esto? Según el médico forense, porque esto o sea, se hizo así, suicidio y ya. Cuando se les devuelve el caso y lo vuelven a revisar, dice el médico, no, lo que pasa, escuche esto, no se lo pierda, es que ella cuando empieza a convulsionar, que es algo normal en el suicidio, su manita se le queda recargada aquí y por eso está así. Ese es o sea, no puedo enseñarles un caso en donde sea más sencillo ver que el chiste no estábamos equivocados al principio. No importa qué evidencia me traigas, yo voy a decir cuáles son las lesiones. Una marca de ligadura, la que les acabo de enseñar. Esta marca de ligadura es, pero así, típica de esto. Cuando te están estrangulando, pues lo más normal es por supervivencia tratar de quitarte el objeto y tus propias uñas te generan una lesión, ¿no? O sea, pues no sé qué más decir. Esta fue la foto que nos enseñaron, pues, el día de la conferencia.
y que la vimos y dijimos, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Esta es la foto que nos dieron, quiero que sepan, o sea, esta foto con esta calidad, y aún así lo estuvimos ahí haciendo. Una escoriación ubicada al lado derecho de la mandíbula, una escoriación ubicada al dorso mano de la mano derecha, una escoriación en la mano derecha. ¿Qué dijo el médico cuando le preguntamos, oye, de eso? Ah, es que cuando se cuelga y cuando empieza a convulsionar, se pega con la mano en el coso ese que dicen que no tiró. Todo menos decir nos equivocamos. De verdad está increíble, pero así se siente de verdad. Una escoriación en el cartílago tiroides, cartílago roto, que es el que normalmente se rompe cuando cuando se cuelga. Esto sí tiene mucho sentido. Una falta negligente de coordinación y las abrasiones debajo del mentón. Esto se escribe como una excoriación ubicada del lado derecho de la mandíbula. Esta lesión es característica de las lesiones defensivas de las víctimas de estrangulamiento. Se infligen a sí mismas para liberarse de las ligaduras que se tensan alrededor del cuello. Esto indica una pelea o una lucha, no un suicidio. Rigor mortis, la evidencia de la escena no se discute en la autopsia en términos de la gravedad. Las fotos de la escena indican claramente que el rigor se fija debajo del brazo derecho, retraído más arriba de la cintura. Una víctima que cuelga con las manos desatadas, como se presumía en este caso, se presentaría con ambos brazos colgando cuando se fija el rigor mortis. Dice Luz, me hace pensar en lo peligroso que son los sesgos confirmatorios. Se buscó cómo confirmar la hipótesis en lugar de las acciones de refutarla. ¿Sabes qué, Luz? A mí lo que más me espanta de este caso es que cuando yo conocí al agresor, la neta yo tenía la idea de que iba a ser un vato influyente, que había movido palancas. No. O sea, esto que pasó sucedió simplemente por falta de capacidad técnica, por sesgo de confirmación, por machismo evidentemente, pero sobre todo, escuche esto, porque era domingo. Como ese día los señores no trabajan, la autopsia la hizo una persona que yo sé que, o sea, eso ya me lo dijo el médico después, me dijo, no, es que yo ni hice la autopsia. Pero sí la firmaste, ahí está en la línea, por ineptitud, ahí está la línea. Digo, vea usted qué malas fotos, ¿no? Pero vea usted esto, es lo que más me cae que lo veo, híjole. ¿Se acuerdan dónde estaba este listón en la foto original? Estaba en la mano. ¿No estaba en el cuello? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el médico puso el cuerpo de Giovanni en la plancha y dijo, le voy a tomar una foto y le voy a poner alrededor del cuello este listón. ¿Qué es esto? Esto es teatro. Esto es teatro en su máxima expresión. Vean cómo sigue exactamente, o sea, la línea. ¿Dónde? ¿No que estaba por acá? ¿No? ¿O no que estaba así? O sea, que esto subía hasta acá. O sea, ¿por qué le fregó la mandíbula? No tiene ningún sentido. Pero se lo pone para fingir la gravedad. A ver, déjame, sí. Lo pone para fingir que hay gravedad. Y del otro lado, esto es completamente horizontal, ¿eh? O sea, no hay ni ¿dónde está la gravedad aquí, pues? Y obviamente aquí pasa algo horrible también, que es la transferencia. O sea, ya esto ya no, ya tiene, o sea, ya hizo, o sea, ¿cómo agarras una evidencia y la pones en otro lugar? Pero quiero que sepan, yo he visto, digo, no quiere decir que esto habla del 100% de los casos, ¿eh? Pero yo nunca he visto un caso en donde guarden bien la evidencia. Nunca. Te estoy hablando de Estados Unidos. Te estoy hablando de un caso de que estaba metido el FBI. Yo tuve la oportunidad por cosas de la vida, así los acompañé a recoger evidencia en un edificio federal del FBI de una camioneta que se utilizó en un como tanqueta, no en una camioneta, una tanqueta, que se utilizó para entrar en un tiroteo entre policías, ahí unos quedaron
heridos y todo, y estábamos haciendo la reconstrucción. Llegué con un cuate del FBI, con su corbata del FBI, con su logotipo del FBI y todo, y le decimos, ¿dónde está la evidencia? Me dice, ahí está, abajo de una escalera, tenían unas como drones que se habían utilizado y los tenían ahí. Y entonces le dice mi compañero, ¿no? Le dice, oye, pero, o sea, ¿estos son los que se utilizaron en el crimen? No, pues, no sé, son similares, le dice. Eso lo vi en Estados Unidos. Esta fiscalía que estoy aquí, que estoy viendo ustedes aquí, a mí me tocó ver en un caso de una estrangulación que cuando fuimos a recoger la evidencia la tenían todo dentro de una sola bolsa. O sea, hubo un objeto con el que estrangularon a alguien, hubo una botella que se rompió con el que acuchillaron a alguien más. Todo lo pusieron en una sola bolsa y la ropa del... Imagínense lo que olía esa bolsa. O sea, en Querétaro, en los juzgados penales, te estoy hablando eso sí, desde hace muchos años, debajo de las escaleras uno va subiendo en los juzgados penales, son como 3 o 4 pisos. Debajo de las escaleras ahí estaban las bolsas de la evidencia etiquetada porque no tenían lugar en la fiscalía. Esa es la crisis forense. O sea, esto que es ineptitud por falta de condiciones dignas de trabajo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Mire, y esto es cómo llevamos esta evidencia a, bueno, esta es la reconstrucción, bla, 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 ¿no? Lo que les quiero mostrar ahora, antes de mostrarles lo del regresar al protocolo, es el elemento contextual. Por ejemplo, déjenme explico muy rápido esto. Aquí decidimos hacer una diferenciación entre un análisis de femicidio y uno de feminicidio. ¿Por qué? Porque el término femicidio se refiere al asesinato por razones de género. Es decir, el femicidio es cuando asesinas a una persona por razones ideológicas de género. ¿A qué se refiere una razón de género? Una razón de género es cuando el agresor lo que quiere es restaurar su forma de ver el mundo. Y entonces su forma de ver el mundo es darle una cachetada a una mujer porque le contestó. Su forma de ver el mundo es, me vas a dejar, pues no eres de nadie. Es decir, es ideológico. Las razones de género, y eso no se les, para que no se hagan bolas, esto siempre es bien importante. La razón de género es cultural, ¿no? Por cultura, si yo descubro que mi pareja me está poniendo el cuerno, entonces la asesino, por ejemplo. O si me está dejando lecho ácido en la cara, por ejemplo. Esas son las razones de género. Diferente en un solo aspecto al feminicidio. El feminicidio son las razones de género en un contexto de impunidad. Es decir, femicidio y feminicidio son lo mismo, pero feminicidio se tiene que tomar sí o sí como el contexto provocó esto. Y esto implica la labor de las propias instituciones. Entonces, aquí estamos teniendo un primer precedente desde que se tipificó feminicidio, y no se nos olvide el caso Campo Algodonero previamente, donde se estableció que la estructura es tan importante como la evidencia directa del caso. Oliver, te escucho. Gracias, profe. Este caso en el que usted participó como perito fue el que sentó el precedente de es la diferencia de esos dos términos, profe, el de femicidio y No, feminicidio. no, más bien el protocolo de feminicidio viene, o sea, la verdad es que fue como un poco ahí medio, le hicimos ahí al pedagogo. El precedente es cada país lo tipifica como quiere. Entonces, por ejemplo, Guatemala lo tipificó como femicidio. Argentina, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Argentina el año pasado y ahí también es femicidio. Panamá es femicidio. Colombia es feminicidio. Entonces, el protocolo, déjame se los enseño para que lo vean. El modelo de protocolo de investigación de la ONU así lo titula. Modelo. Y ahí puedes encontrar esas definiciones que te acabo de dar. Ah, ok. Sí, Pero como quiera, sí se utilizó para el precedente de la Suprema Corte para el análisis claro, de contexto en los feminicidios, ¿verdad? A partir de este estudio. exactamente. Wow. No, a partir del caso, el caso famoso, el caso que generó el precedente para mí,
no solo metodológicamente, sino legalmente, fue un análisis de contexto que hizo Marcela Lagarde, una pues, de las figuras más importantes del feminismo y de los estudios de género, diría yo, de Latinoamérica. Y ella en el 2000, ay, no me acuerdo, 2010, 2009, en un famoso caso que es el caso Campo Algodonero, en donde empezaron a presentarles a mujeres, a madres buscadoras, les empezaron a decir, ya encontramos a tu hija, miran, estos restos son, fírmanos aquí. Y entonces unas madres dijeron, oye, 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 espérame, ¿no? Vinieron unos compas de Argentina, hicieron ADN y resulta que no eran sus cuerpos. Y entonces se llega a una sentencia hasta la Corte Interamericana y se hace un análisis de contexto, que no me acuerdo si sí le llamó Marcela Lagarde, pero ella es la que hace un análisis de contexto de Juárez. Y un poco, la verdad es que está bastante denso académicamente ese análisis de contexto. Tengo muchos años que no lo leo, lo voy a leer de nuevo a ver qué tal, si ya le entiendo más. Pero sí está denso, es una pues, antropología acá chida, y habla de cómo Juárez como sociedad es tan culpable como los mismos investigadores y todo, y ella, no es ella, pero empiezan a promover exactamente que en México, en lugar de femicidio, se hable de feminicidio. Más bien lo que nosotros hacemos es tomar esa experiencia que tuvieron ellos y nosotros utilizarlo como una herramienta de análisis en el reporte. La verdad es que nunca lo hemos vuelto a hacer, o sea, nunca lo hemos hecho de nuevo. Lo hicimos en ese momento como una forma pues, de explicarle a los operadores, ¿no? Porque en ese momento, bueno, yo creo que hasta ahorita todavía no entienden a veces mucho lo que es un feminicidio, pero este sí generó un precedente, sí te puedo decir, sobre el uso o sea, ¿cuál es el precedente importante de este caso? Una evaluación colegiada. Eso creo que es lo importante. Es decir, que participamos diferentes profesionales para construir un solo reporte. Porque antes, por lo regular, como decían, pues es que muchas de las veces se suele solamente utilizar a uno o el otro. Entonces, lo que hicimos aquí fue ponerle indicadores de femicidio, motivo, o sea, la motivación, que es lo más importante. Lo más importante de un feminicidio o de un femicidio es llegar a la motivación. Y la motivación se llega después de hacer todo esto que le estoy diciendo. Esos son los niveles. No hay evidencia psicológica o antecedentes de pensamientos suicidas o motivación en este caso. De hecho, hizo un plan para ver a su familia el día siguiente. Es por eso que su familia la buscó y llegó a su casa. Además, se acababa de aplicar extensiones de pestañas. O sea, esto parece superficial, pero pues no es una persona que se ande intentando suicidar, pues. O sea, tenía planes al siguiente día, pues. O sea, ¿qué quería ella? ¿Que llegara a su familia y la viera muerta? No va, o sea, no es típico. No digo que no pueda pasar, lo que estoy diciendo es que no es nada típico. El ataque no es planeado, está mal ejecutado utilizando las armas y el material disponibles. El ataque ocurre en el contexto de una discusión, una serie de discusiones. El ataque ocurre en el contexto de odio relacionado posiblemente a celos, odio y humillación del delincuente, a menudo de naturaleza sexual o una concepción del otro como desechable. Todo esto que estamos poniendo es del protocolo de feminicidio. El protocolo que les acabo de enseñar, ahí dice. Y luego, la evaluación de femicidio, sí es femicidio, y luego evaluación de feminicidio. Y aquí es donde viene la parte estructural. El caso de Giovanna se clasifica como un feminicidio basado en los siguientes hechos. Según lo establecido en este informe, este caso es un feminicidio, como se demostró en la sección anterior. Esto plantea la necesidad de una evaluación adicional con respecto a eso y las dimensiones estructurales del crimen. Según lo establecido en las sentencias judiciales relacionadas y en este informe, las agencias gubernamentales responsables de investigar su muerte no utilizaron o no demostraron comprensión del protocolo. Déjeme ahora, antes de terminar, les enseño lo que hicieron las colegas de trabajo social. A ver si me sale por aquí. Bueno, no me sale, pero se los paso en cuanto lo encuentre. ¿Sabe qué pusieron los de trabajo social? Pusieron esto. Dicen, hay diferentes tipos, decían ellos,
de víctimas. O sea, es decir, utilizaron la victimología con la que empezamos el curso, donde decían, hay mujeres, esposas provocadoras, hay esposas adictas, y así todas las categorías. Y entonces las categorías eran mujer que por insatisfacción con el esposo provoca constantemente para que ésta la golpee. Esas son las categorías que utilizó Trabajo Social, que lo sacó de un libro de 1986. Deme chance, lo busco, porque ahorita como que mi buscador anda fallando por la memoria de la computadora, pero eso pusieron. Y el de psicología dijo que utilizó lenguaje no verbal, una cosa que se llama entrevista kinésica, que otra vez es una cosa que se inventaron exagentes del FBI, que dicen que las personas con su lenguaje no verbal tú puedes determinar si te mienten o no. Y hay psicólogos en diferentes regiones de México que siguen utilizando esa supuesta técnica. Yo lo que siempre me pregunto es, ¿dónde la aprendieron? ¿Y a qué hora los capacitaron de eso? ¿Y por qué? De todas maneras, porque esto es una vil pseudociencia. Entonces, ¿cómo evitamos la pseudociencia? ¿Cómo podemos pasar del caso único al contexto general? Pues todo eso tiene que ver, porque si te fijas, si tú te vas al primer nivel, que ya lo describimos, el segundo nivel, donde se realizan interpretaciones técnico-científicas, es decir, esto es técnico, el primer nivel es técnico, no se requiere interpretación científica, se requiere método científico. O sea, es decir, honestamente, el procesamiento de la escena no requieres un científico, requieres un técnico que sepa hacer las cosas, que siga las cosas por procedimiento. Y luego en el segundo nivel, que ese es el problema, que deberían de leer al primero para hacer estas interpretaciones. Son consideradas forenses, ya que el resultado del análisis obtenía en el primer nivel, más la revisión de otras actividades investigativas e informes forenses, evaluando su validez, confiabilidad, seleccionando la información que resulte relevante para la investigación. Y luego viene el tercer nivel, aquí es donde viene la autopsia psicológica, aquí es donde viene el análisis de contexto, ¿me explico? O sea, para tú hacer una autopsia, para hacer un análisis de contexto, pues hay que conocer de esto. Porque si no, el análisis de contexto va a ser un reporte del INEGI que diga de un lugar. Y si tú quieres hablar de daño en las víctimas, también tienes que tener en cuenta todo esto. Explico por qué. Por ejemplo, en el caso de Giovanna, en la escena, en la casa se encontraron, por ejemplo, una computadora de ella quebrada, destruida. Como según, esto había sucedido hace semanas. Según una amiga de Giovanna, ¿qué creen que pasó con la computadora? Celulares estrellados, rotos, computadoras rotas, paredes golpeadas. ¿Eso cómo se llama? Violencia simbólica. Y lo van a encontrar en la escena del crimen. Es decir, el trauma no necesitas, o sea, muchas de las veces no necesitas tener a la persona enfrente sino su contexto, para darte cuenta en qué contexto vivía Giovanna. Su computadora, que le había costado mucho trabajo comprarla, se la estrelló este vato porque a lo mejor no le hizo caso, estaba llenando lo que sea. Es muy común. Los feminicidios es muy común. Celulares rotos. No saben cuántas veces como que el celular es un objeto que utiliza mucho el agresor para controlar a las víctimas. El no hablas conmigo, te lo estrello. Exactamente, es violencia. Entonces, y en el tercer nivel es donde hacemos las interpretaciones finales, donde se toman en cuenta los elementos descriptivos. En este caso se requieren profesionales que tengan la información, es decir, esta es la investigación completa. Número 1, recogemos información, identificamos, describimos, documentamos. ¿Quién tiene que hacer esto? Un técnico. Es decir, realmente quien empieza a investigar es el que tiene que aprender primero a hacer esto. ¿Qué cosas se hacen? Pues entrevistas, lesiones. Luego, en el segundo nivel, y por eso le ponemos esto, estos leen esto y luego llegan a análisis forenses específicos. Aquí es donde está la autopsia, donde está lo que se hace con la evidencia que se recoge en la escena, la toxicología, las evaluaciones psicológicas.
También aquí puede ser el análisis de contexto, pero les voy a enseñar, a los que están en el de análisis de contexto, que los voy a seguir viendo en este tema, les voy a enseñar análisis de contexto que yo he hecho en esto, es decir, cuando recién empieza la investigación y otros cuando la investigación ya lleva años. Son diferentes. O sea, bueno, a ver, todo análisis de contexto debe ser diferente entre sí. Ya cuando uno empieza a usar formatos, ahí es donde yo creo que tenemos que tener cuidado. Yo soy de la idea de que cada reporte debe de ser no completamente distinto, pero sí adaptado al caso. Aquí es donde requieres peritos generalistas. Un perita generalista es aquel que entiende, pues que se puede leer un reporte de autopsia, entenderlo, que se puede leer el reporte del criminalista, el del primer respondiente, que puede leer, no sé, lo de trabajo social. ¿Y cuál es el trabajo de la del fiscal o del MP? Pues ser proveedor de debida diligencia para que todos hagan esto. No estar dirigiendo la investigación, que es totalmente lo contrario de lo que hace, ¿no? El MP dice, hagan esto, y ya con esto él va construyendo más o menos una pirámide invertida. El problema es que el médico no leyó esto, el problema es que el psicólogo que hace la autopsia no conoce la escena o no entiende de la mecánica de la escena y pues va a llegar a conclusiones. No sé si ustedes se acuerdan del famoso caso de Leslie, que en la UNAM fue encontrada muerta, supuestamente por su propia mano, que se había colgado en un teléfono público. Y la fiscalía lo primero que hizo es autopsia psicológica. Y adivine qué salió, que consumía drogas, que era mal estudiante, que no asistía a clases. No, pues se fue a confesar o fueron a hacerle una autopsia psicológica. ¿Por qué? Porque la autopsia psicológica no es lo primero que haces. Lo primero que haces es, ¿y si se puede colgar a una persona en ese teléfono? ¿Y para qué pones un psicólogo a investigar la vida? Lo primero que tienes que decir, porque ¿quién creen que la encontró colgada en ese teléfono? El novio. ¿Y qué creen que o sea, de verdad, yo a veces veo documentales de Netflix de los de ¿quién mató a fulanita de tal? El esposo, o sea, y te tardan 5 capítulos para llegar a eso. Es increíble de verdad que la persona más, y esto lo dice el protocolo de feminicidio, ese es el tema de las graves violaciones a los derechos humanos y por eso es importante el análisis de contexto, porque para que se muera una persona así, se requieren todas estas personas, que todas estas personas hagan las cosas mal. Todas las tienen que hacer mal. Y si todas las personas lo hacen mal, sin tener un grupo de WhatsApp en donde digan vamos a hacerlo mal, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estamos en un estado feminicida. Por intención, por omisión, por ineptitud, por lo que usted quiera. Y esto mismo sucede con comunidades indígenas, les voy a enseñar casos más adelante. Esto sucede también con muchas personas. Entonces, muchas de las veces lo que tenemos que hacer para hablar de la víctima es hablar de su contexto. Mire, ya para terminar, les enseño este protocolo que vamos a estar utilizando. Sí, la famosa cabina telefónica donde se colgó supuestamente Leslie. Mira, este es el protocolo que nosotros hicimos para Colombia, que es el que se utiliza ahora para hacer precisamente este tipo de investigación. Nos dice Vianney, quiere decir que si la vida no importa, mucho menos la muerte de las mujeres, exacto. ¿Y sabes qué? O sea, ahí es donde hay que meter la interseccionalidad. Los niños y niñas, personas migrantes, indígenas, eso le llamamos necropolítica. La necropolítica es la política de la muerte y del dolor. ¿Qué dolor vale y qué dolor no vale? Es muy doloroso, sí es cierto. Y yo creo, honestamente, que cuando hablamos de trauma, que cuando hablamos de contexto, de esto tenemos que hablar, porque si no lo vamos a convertir en síntomas. Por ejemplo, si usted está psicóloga, va a decir, es que tiene tiene trauma. No, no tiene trauma. Tiene una adaptación normal a este contexto. Eso es lo que está pasando. O sea, y un poco vamos a ir avanzando en eso. Los que llamábamos antes indicadores psicológicos en realmente son indicadores del contexto. Te escucho, Oliver. Profe, estaba pensando, lo que pasa es que
Yo y otras víctimas de obstrucción parental, a veces cuando nos platicamos nuestra historia, llegamos a la conclusión de que son demasiado similares y a veces hasta Sí, decimos de broma, oye, pues nos habremos casado con la misma sí, persona que nos está persona, obstruyendo porque pareciera que todas se comportan igual y las instituciones se comportan igual y los abogados se comportan igual en las narrativas que cada uno nos compartimos. Entonces, se claro. pudiera traspolar ese tipo de análisis de Sí, contexto a un Estado obstructor, a un poder judicial de obstructor acuerdo. y a una cultura De, obstructora de del... hecho, ¿sabes qué te diría yo? Creo que es una industria incluso. Hablando específicamente de lo que tú dices y de cualquiera, si te fijas todos, o sea, si cualquier caso de obstrucción parental, si cualquier feminicidio se investigara como se debe de investigar, no resultaría hacerlo. O sea, no se anima, o sea, Carlos no se hubiera animado a matar a Giovanna si no viviera en Aguascalientes. Una madre o un padre que obstruye no se anima si supiera que los castigos son inmediatos y que rápido va a pasar algo. ¿Me Exactamente, explico? profesor. Todo el contexto jurídico-cultural las Es casi que parte del las problema. motiva a tener ese tipo Sí, de, adoptar ese tipo de postura. sí. Los litigantes que se alimenta de esto, pues también es una industria, porque saben que estos son procesos larguísimos. Y como son larguísimos, pues hay que estar pagando. Y como se está pagando, pues en realidad lo que menos importa es el paso del tiempo en los niños que viven estos contextos, estas condiciones. Tienes toda la razón, sí, sí, tal cual. O sea, se Entonces, puede utilizar. Dime, dime. disculpe, entonces para una reparación del daño integral se tendría que entender, concientizar ese contexto y ver De maneras de acuerdo. solucionarlo de manera sistemática también. Mira, cuando hablamos, por ejemplo, de violencia vicaria, que no estamos hablando ahorita hablando de obstrucción, pero sí violencia vicaria, uno de las, o sea, uno de los, por ejemplo, en algunos estados, es un agravante que tú participes dentro de la obstrucción parental, por ejemplo, y seas servidor público. Está en la ley, pero ¿saben cuándo la han aplicado? Nunca. Pero ahí dice en la ley, o sea, si tú obstruyes el derecho de alguien, así como este médico, o sea, ¿tú crees que este médico no lo deberían de acusar de algo, el que hizo esta autopsia? Porque él es tan parte del problema como el que le asesinó. Entonces, así tal cual, tienes toda la razón. Marlene, te escucho. Gracias. Yo soy abogada y justamente esta reflexión que hacías de que el contexto es lo que permite Claro, que cometan este tipo de crímenes. Pero bueno, yo como abogada necesito fundamentar este tipo de afirmaciones. ¿Alguna mm, literatura sí, que me recomiendes como para que analice justamente como este fenómeno? Para poder yo advertirlo al momento de defender claro. principalmente la perspectiva de género. En género, el género es el más fácil porque hay muchos precedentes. El máximo precedente siempre tiene que ser campo algodonero. Ok. ¿No? Y el protocolo para juzgar con perspectiva de género, el que de la Suprema Corte, también ahí habla particularmente de la importancia de tener el contexto. Y muy rápido, ya que estamos aquí, te enseño el modelo, este que está aquí es el protocolo de feminicidio, y también en este protocolo de feminicidio, déjenme les paso el enlace, habla particularmente de el contexto. Ahorita leo sus comentarios. Miren, aquí está el documento y trae, o sea, hablando de violencia de género, obviamente, estoy hablando aquí de femicidio, feminicidio, pero también violencia feminicida. Eso también es un concepto importante. Muchas de las veces se habla de violencia de género y yo creo que a veces hay que subirlo al nivel de violencia feminicida en el sentido de que hay un contexto que precisamente lo lleva. Mira, aquí está. Esta, en la página 39, yo te recomiendo mucho que te avientes este pedacito. Aquí es donde habla Ujú, de que la cultura es el determinante del orden social. Y aquí ujú, habla de cómo la cultura construye un orden, que luego ese orden le llamamos normalidad, que esa normalidad establece roles, que son roles de género, y cuando hay una desviación, el agresor lo que hace con la violencia es tratar de corregir para regresar a ese orden.
Esto es lo que pasa en la violencia de género. Y luego, ¿cómo participamos todos? Aquí está. Esto es lo que les acabo de enseñar. Y luego, cuando el juez, por ejemplo, no juzga con perspectiva de género, esa violencia de no juzgar con perspectiva de género genera impunidad, aquí está, invisibilidad, y por eso es tan importante usar la perspectiva de género. Voy a buscar el aro que se metió para el caso de Giovanna, porque ahí vienen unos argumentos, o sea, ahí vienen ya determinados los argumentos, pero los que yo tengo aquí a la mano son, o sea, en niños se habla de contexto, en desaparición se habla de contexto, en derechos humanos, defensores de derechos humanos, contexto, y en género es donde más sencillo se puede ver, pero yo te recomiendo, empieza por este protocolo que te acabo de pasar y de ahí te puedes ir moviendo. Muchas Dice Rosa, gracias. hace 23 años me salvé de ser un caso de feminismo. No, no, al contrario, cuando lo que necesites. Tanto, Ros. Y yo creo que uno más bien como que transita el trauma, no se reconstruye, la verdad, ¿no? Como que es que no se te quita eso. Gracias por compartir. Dice Margarita, de ahí los conceptos de injusticia epistémica, exacto, y testimonio estereotipado. La injusticia epistémica es solamente ver una perspectiva, no ver las perspectivas. Dice Edith, caso Mariana Lima, precedente importante, eso, de acuerdo, Edith. El caso Mariana Lima es un precedente de la Suprema Corte que ya no se pueden escapar. Los MP no les gusta, no lo quieren trabajar con el protocolo. Parece que les da flojera o donde hay más ignorancia. No lo leen, no lo leen, les juro. Nadie lo lee, lamentablemente. Yo miren, les voy a dar, para terminar nada más, les voy a dar un ejemplo. Yo empecé a hacer protocolo de Estambul, que son las investigaciones de tortura, como en el 2006, 2007. El protocolo lo acaban de publicar o firmó el convenio, la convención, perdón, México en el 2002, 2003. Desde la primera versión del protocolo de Estambul, dice que no se puede dar negativo un protocolo de Estambul. Que si el psicólogo escucha a una víctima de tortura y dice, nah, no le creo, tiene que investigar más. Y luego se investiga más y dice, nah, no le creo, tiene que pasárselo a un segundo porque no puede negar la tortura porque el protocolo es para documentar la tortura, no para negarla. Eso viene tanto en la versión del 2002 como en la versión del 2022 que publicaron recientemente. Dígame usted cuántos protocolos cree que citan, cuántas evaluaciones de tortura que citan el protocolo de Estambul siguen esa directriz. No los leen, no los leen. Esto que le llamamos, que les hemos mostrado hoy, le llamamos victimología forense con perspectiva de derechos humanos. Les juro que nada más vamos a hacer lo que dicen los protocolos. Es todo. Ni siquiera estamos, eso de los niveles y todo eso son construcciones conceptuales que nosotros hicimos para guiar a los operadores, pero no estamos inventando nada, no estamos proponiendo nada nuevo, no estamos diciendo, ay, estaría muy, no, ahí dice en el protocolo. Dice Elia, ¿qué opina del protocolo de feminicidio de la CDMX? Si es que la lo leyó, lo acaban de sacar este año, no lo he leído, fíjate. Si me lo puedes pasar, ponlo en el grupo. Lo que sí conozco es el protocolo de feminicidio de la FGR. Está bastante deficiente. Estábamos trabajando en él, honestamente, la maestra Valeria estaba trabajando en él y se vino el recorte de presupuestos del USAID. ¿No se acuerdan ustedes que a principios de año entró Trump y Elon Musk dijo, no, ya? Y USAID estaba pagando a la maestra Valeria para que rediseñara el protocolo de la FGR de investigación de feminicidio y el de violencia sexual. Y le estábamos metiendo todo esto. No he leído el del CDMX, la verdad es que no sabía que había salido. Si me lo pasas, le doy una revisada y lo comentamos con mucho gusto. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Gracias por conectarse tantas personas a un viernes en la noche, que no deberían estar haciendo esto, deberían estar viviendo sus vidas, pero pues seguramente sienten una responsabilidad y pues un compromiso con esto y pues yo también. Y les agradezco mucho que dediquen pues una noche como esta para seguir conversando. Les agradezco mucho. Nos vemos pronto. Descanse. Váyase a descansar ahora sí. Nos vemos.